poder escucharlo y al usted terminar, yo moderaré algunas preguntas y comentarios de las personas que nos acompañan durante esta tarde. Para este proceso, al finalizar, después de que haga su intervención el profesor José Fernando, las personas que deseen intervenir, por favor, deben encender la cámara, levantar la mano, que es una de las opciones que tiene la sala RUAP de Zoom, y esta manito se encuentra en la parte inferior de la presentación y allí será habilitado su audio y podrá participar. Les pedimos por favor a todos conservar los audios en silencio, tener apagadas las cámaras para mejorar la señal, dado que hay personas de distintas regiones y por fuera del país. A todos les deseamos que sea un grato momento de aprendizajes, también de afianzar deseos en investigación en este tema que a nosotros nos interesa y nos compete de manera especial, que es la salud mental. Entonces, gracias, profesor José Fernando, por aceptar esta invitación a ser parte de este conversatorio. Un gran abrazo para ustedes de acá desde Cali y estamos todos dispuestos a escucharlo. Bueno, buenas noches para todas, para todos. ¿Se está escuchando bien? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, ya. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todas y todos. Pues como la profesora María del Pilar ya lo dijo, yo me llamo José Fernando Patiño Torres. Actualmente soy profesor de la Universidad Federal de Tocantins. Y yo quería iniciar, pues primero que todo, pues agradeciendo a la profesora María del Pilar, que es mi colega, somos amigos, hemos trabajado juntos, hemos hecho parcerías muy importantes y yo pienso que ustedes se van a ver, principalmente el semillero de investigación de clínica y salud mental, seguramente se va a ver identificado, reconocido cuando yo hago mención de algunos de los procesos que hemos desarrollado pues, en conjunto con diferentes universidades. Ese es un evento muy interesante, muy importante, y quería no solamente agradecerles, sino también admirar toda la organización que ustedes han tenido, la profesora María del Pilar con su semillero, que es muy activo. El semillero entró en contacto conmigo, principalmente Brian, que digamos que me ayudó a toda la parte técnica, que le agradezco mucho que haya hecho esa parte por nosotros. Y a las personas que están presentes, les agradezco muchísimo. La Universidad San Buenaventura fue mi casa durante 13 años. Entonces es un evento que claro que me agrada, que me emociona, que me hace feliz. Y pues como bien lo dijo Pilar, yo trabajé pues en el pregrado de psicología, después fundamos con los colegas la primera especialización, después la maestría, después el doctorado. Y bueno, toda la cantidad de procesos que han surgido, que me parece que la ponen a la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura Cali como una facultad, digamos, que está a la vanguardia. No en vano, pues, tiene obviamente los reconocimientos debidos, sus acreditaciones, que así, pues, digamos, lo demuestran. Entonces, la invitación es muy agradable porque además, yo quiero decirles que en este público que ustedes pueden ver allí, nosotros tenemos un público colombiano, pero tenemos también un público brasilero. Inclusive algunas de las personas que trabajan conmigo también se hacen parte en este momento de las personas que van a participar. Entonces, yo, por ejemplo, veo por allá a Fernanda Reyes, otras personas que nos acompañan y que en algún momento podrán seguramente también intervenir. Por eso, nosotros creamos una estrategia con la profesora María del Pilar y con el semillero, y es que yo voy a hablar en español, pero mis diapositivas van a estar en portugués. De tal manera que, si tenemos esos dos públicos, pues ambos públicos podrán sentirse de alguna forma pues acogidos lingüísticamente, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Voy ahorita sí. Quisiera, profesora María del Pilar, caso se corte el sonido, alguna cuestión, que me avisen por el chat o alguna cuestión para yo estar obviamente pendiente. Perfecto, profe José Fernando. Muy bien. Entonces vamos. Cuando pensamos el título de la presentación, justamente nos preguntábamos cuáles son, digamos, los aspectos que nos juntan hoy, que nos hacen estar aquí pensando, debatiendo, y no había, digamos, un tema más interesante como aquel que nos permita pensar sobre cómo investigar la salud mental desde una perspectiva cultural histórica de la subjetividad. Yo quiero antes que todo pues hacer
ya Pilar lo dijo, pero nuevamente comentar que el mentor, el creador, digamos, el inventor de la teoría de la subjetividad y la epistemología cualitativa es Fernando González Rey, quien ha sido nuestro amigo. Recuerden los que son más antiguos que Fernando abrió la primera cohorte de la maestría en psicología de la San Buenaventura Cali. Entonces, Fernando fue un profesor que nos permitió avanzar, que nos permitió ponernos en la vanguardia y nos permitió como Universidad de San Buenaventura, con otros profesores también, internacionalizar la investigación, lo que era un desafío hace unos 20 años. Hace unos 20 años nosotros no sabíamos cómo hacerlo y Fernando ciertamente lo posibilitó, pero además no solamente era su calidad como investigador, sino también su carisma, su jocosidad. Pilar, fuiste muy cercana a Fernando, nos visitaste aquí en Brasil también, cuando Fernando aún estaba vivo. Infelizmente falleció los que lo conocían el año pasado, pero pues quiero dedicar esta presentación a Fernando, que además fue mi maestro, obviamente, mi orientador de doctorado y un gran amigo. Yo tengo que empezar diciendo que esta presentación también está articulada con una cantidad de universidades con las que yo tengo una relación muy fuerte, muy cercana. Entonces son Universidad FIP, Universidad Cooperativa de Colombia, San Buenaventura, Javeriana Cali, Santo Tomás, Centro Universitario de Brasilia, Universidad de Brasilia, y 28 universidades con las cuales actualmente estamos haciendo todo un grupo de trabajo y nos estamos seriamente pensando el tema de la salud mental en los contextos universitarios que yo les voy a hablar más adelante. Yo quería mostrarles que inclusive estas diferentes parcerías que hemos tenido han tenido productos muy interesantes. Y esos productos que les voy a presentar a continuación, quien se interese por algunos de ellos, algunos los puedo disponibilizar gratuitamente, otros no, porque ya están, digamos, hacen parte de una colección de editoriales y que tienen un costo. Pero hay diferentes publicaciones que hemos hecho, tanto yo como autor principal, como también otros de autorías colectivas. Por ejemplo, recuerdo con mucho aprecio y cariño el trabajo de María del Pilar sobre psicoterapia, que fue un trabajo que me parece que tomó la subjetividad y puso a dialogar el tema de la clínica, el tema de qué pasaba en las psicoterapias convencionales, y explica muy bien por qué los psicólogos convencionales de ciertas perspectivas más funcionalistas no son tan interesantes, no son tan efectivos para tratar el tema de las adicciones. Y hay una serie de producciones que yo aquí no me voy a detener, pero que hemos hecho que creo que alimentan esto que yo a ustedes les voy a comentar en una interfase que es muy interesante, pero que además ha sido muy criticable, y es que es la interfase entre salud mental y educación. ¿Por qué ha sido criticable esa interfase entre salud mental y educación? Porque habitualmente en la psicología se ha creído, con esa separación de las áreas tan estrictas, las áreas de trabajo profesional, que clínica y educación no conversan, así como clínica y trabajo supuestamente no conversan. Inclusive algunos se atreven a decir, por ejemplo, que en la universidad no hay una posibilidad de hacer, por ejemplo, un espacio de promoción de la salud mental dentro del propio contexto universitario, lo que para mí sería un absurdo justamente, sería como decir que no podemos hacer una clínica del trabajo en las organizaciones. Entonces, esa interfase, ustedes pueden ver allí diferentes títulos que hemos producido conjuntamente, pero también de manera individual, que nos ha permitido pensar el tema del desarrollo de la subjetividad, el tema de la clínica, el tema de la salud mental, articulado también al tema de la educación, que además eso es lo que nos compete. Esos son textos que acaban de salir, hicimos con unos colegas, algunos de ellos inclusive han hecho parte de la historia de San Buenaventura, como Wilmar, como Eduardo Moncayo, como Fabio Castaño, como Johnny Orejuela, como John Quintero, que es profesor inclusive ahorita todavía, Wilmar Reyes, sobre el futuro de la pospandemia. O sea, nos dedicamos a pensar desde la subjetividad y algunas otras perspectivas qué va a pasar, digamos, qué va a pasar en esta transición que nosotros estamos viviendo. Otro libro que está absolutamente recién salido, que es el tema de estudios de la subjetividad, una aproximación interdisciplinar, y el último recién salido, que es sobre la teoría de la subjetividad, del simposio de epistemología cualitativa y subjetividad que hicimos el año pasado. Y tenemos algunas producciones que están vinculadas a ese tema también, que están todavía en prensa, que es el trabajo de Ariana Marcela con María del Mar, Johnny Javier Orejuela y María del Pilar Murcia, que nos pensamos el tema de la formación investigativa y su contribución para el desarrollo de la subjetividad en el campo de la vida profesional, y también el tema de la formación pregradual y posgradual, que la San Buenaventura también está editando. Entonces yo quería con esa introducción decirles que esto que les presento, eso es un trabajo colectivo. Entonces yo voy a hablar algunas cuestiones que también articulan mi grupo de trabajo aquí en la Universidad Federal de Tocantins con mis estudiantes,
quienes sin ellos yo no podría hacer absolutamente nada, como seguramente la profesora Mele Pilar, sin un equipo de base en su semillero no podríamos tener un evento tan interesante y tan bonito como el que estamos empezando hoy. Yo quería empezar entonces provocándolos a ustedes con esta imagen que yo creo que ustedes la conocen. Se llama La Casa Amarilla de Van Gogh. Él la pinta casi finales del siglo XIX, 1888, 1890. Y a mí me parece muy particular hablar de salud mental trayendo esta pintura de Van Gogh, porque esta fue la casa en la que Van Gogh se sintió más productivo en su vida. Y no hablo solamente de productivismo, sino se sentía productivo subjetivamente porque pintaba, porque podía ser creativo, pero además el tema que a él lo atormentaba con las voces que escuchaba, con los asuntos que estaban comprometidos con su salud mental, era algo que no es que no fuera importante, sino que eso no necesariamente impedía, obstaculizaba su desarrollo subjetivo. En esa época, él alquiló 2 cuartos, la casa tenía 4 cuartos, pero en 2 cuartos él puso su toallera y su cuarto, y él compartía la casa, esa casa amarilla, con Paul Gauguin, que era un gran pintor también en la época. Ellos vivieron un tiempo juntos hasta que, bueno, la cosa no funcionó tan bien, pero en ese tiempo Van Gogh eh, nunca se sintió más, digamos, promovido, interesado por pintar, por poder hacer lo que él bien realizaba, pero no era reconocido obviamente. Y él le decía, ese es un fragmento de una carta que él escribió a su hermano Teo, que le decía: mi casa aquí está pintada de color amarillo de mantequilla fresca y afuera con persianas verdes crudas. Se encuentra a plena luz del sol en una plaza que tiene un jardín verde con plátanos, adelfas y acacias. Y está completamente blanqueada por dentro y el piso está hecho de ladrillos rojos. Y sobre ella el cielo intensamente azul. Allí puedo vivir y respirar, pensar y pintar. Qué cosa más interesante, porque yo pensaría que justamente la casa amarilla es el espacio que, aunque nosotros tengamos un sufrimiento, un tormento o a veces un diagnóstico que sea complicado para nuestra vida, inclusive lo que un poco estamos cada vez más desafiados a poder constituir una casa amarilla, pues donde uno pueda justamente tomarla como un refugio, no para solamente esconderse, sino para poder en efecto producir. Y entonces, haciendo esta introducción, ya quiero a ustedes proponerles la agenda que nosotros vamos a tratar en el día de hoy. La agenda contempla 3 puntos fundamentales que yo les voy a proponer a ustedes. Hablemos de epistemología cualitativa para el estudio de la subjetividad. Vamos a ir más allá de la investigación cualitativa general en psicología. Segundo, vamos a hablar de concepciones de salud mental y yo voy a poner la subjetividad obviamente en foco. Y el tercero, voy a hablar de un manejo de un caso de salud en un contexto universitario, y en donde yo voy a hablar de la unidad de teoría y práctica investigativa. Entonces empecemos pues por el primero, empecemos hablando de qué es eso de epistemología cualitativa para estudiar la subjetividad. Hay una cuestión que tenemos que preguntarnos de entrada, y es que la subjetividad es una aproximación cultural histórica. ¿Eso qué significa? ¿Eso digamos, cómo se entiende, cómo se come? Y hay que hacer la claridad porque la subjetividad se volvió más que un concepto, es una noción que se usa popularmente. Entonces todos usamos la palabra subjetividad para decir inclusive, por ejemplo, que cuando algo es subjetivo es que algo que no es verdadero, algo que solamente usted lo imaginó, pero no tiene nada que ver con la verdad. Entonces la subjetividad, como carga tantos, digamos, equívocos, es importante partir de que la subjetividad, en la perspectiva que estoy yo aquí defendiendo de González Rey, es una nueva definición ontológica que la destaca como un sistema simbólico emocional. Esa unidad trasciende el tradicional reduccionismo individual intrapsíquico que ha caracterizado el uso del concepto en psicología y otras ciencias sociales. Recuerden que la subjetividad siempre estuvo vinculada habitualmente a una dimensión como si fuera una cuestión de generación individual o de generación intrapsíquica, y entonces como que algo se generaba por dentro, pero eso no tenía nada que ver obviamente con un escenario social, con un escenario político, un escenario económico. Y hoy en día, inclusive con el coronavirus, pues creo que estamos mucho más empujados los psicólogos a pensar esa trama del individuo y la sociedad pues como una unidad dialéctica que está mutuamente constituida. En esa perspectiva que estoy defendiendo de la subjetividad, es la forma compleja en que lo psíquico humano toma lugar en el desarrollo de las personas y de todos los procesos humanos. A diferencia del subjetivismo, que no es lo mismo, la subjetividad nos permite una concepción de mente que es inseparable de la historia, la cultura y los contextos actuales de la vida social humana. La subjetividad emerge cuando la emoción pasa a ser sensible a los registros simbólicos
permitiéndole al hombre una producción del hombre una producción sobre el mundo en que vive y no simplemente la adaptación a él. Y eso es muy importante y lo hemos discutido con Pilar bastante porque las perspectivas funcionalistas usualmente pretenden, en el marco de la salud mental, es cómo la persona se puede adaptar más fácilmente o a un diagnóstico en particular o a un contexto en particular, pero no crear alternativas de vida o de subjetivación frente justamente a esas situaciones que tanto lo amenazan, que tanto, digamos, lo desafían en términos existenciales. Entonces, cuando pensamos la subjetividad, también uno tiene que pensarlo, cuando uno asume un marco teórico, también uno tiene que asumir un marco epistemológico que sea consistente. Suele pasar que uno a veces es teóricamente muy progresista, pero su marco epistemológico metodológico es absolutamente retardatario. Y entonces uno tiene que obviamente tener una especie de triada, voy a decirlo, pero más que triada es una unidad de tres elementos que constituyen lo que es el marco epistemológico, el marco teórico de la subjetividad en este caso, y el marco metodológico. Por eso ustedes me van a escuchar hablar de emociones, configuraciones subjetivas, motivación, singularidad, dialogicidad, y un poco para inclusive empezar a diferenciar que epistemología cualitativa para el estudio de la subjetividad no es lo mismo que la investigación cualitativa que se ha visto generalmente en psicología. Y yo quiero hacer aquí una diferenciación porque la investigación cualitativa, si bien es cierto, la investigación cualitativa, que en realidad empieza en la psicología muy tardíamente, si ustedes recuerdan, solamente al final de los años 60, con Strauss, por ejemplo, que empiezan a constituir toda una cantidad de manuales para volver a la psicología, primero a las ciencias sociales, porque la psicología llega tarde habitualmente a todo, pero para volver, digamos, el campo científico de aquello que no era exacto, volverlo más cualitativo. Entonces hubo asuntos que fueron muy interesantes y fueron desafíos importantes. Por ejemplo, esa pesquisa cualitativa, investigación cualitativa que en los años 60 y 70 y 80 entra con mucho arrojo, con mucho ímpetu, permitió de alguna forma superar el pensamiento metafísico, de algunas perspectivas que hacían correlaciones ateóricas, principalmente aquellas perspectivas más cuantitativas empírico-analíticas. Recuerden que, por ejemplo, la investigación psicológica antes de ese boom de lo cualitativo tomaba entonces, hacía una correlación entre una cuestión y la otra y llegaba a conclusiones que no tenían valor teórico. Le pongo un ejemplo. Ustedes pueden ver muchos jornales americanos, gringos, que establecen correlaciones entre hacer uso de los videojuegos de guerra, por ejemplo, Halo y esos videojuegos que los muchachos tienen en casa, y el comportamiento homicida y criminal. Entonces, cuando uno publica un artículo en el que hace una correlación de dos variables, entonces uno está en un marco no es epistemológico y no es un marco teórico, porque esas correlaciones se han hecho de manera estadística, pero esas correlaciones no tenían, antes de lo cualitativo, no tenían un valor de significatividad. Y eso es un asunto que es muy complicado y eso todavía sigue operando. Es por eso que en los años 70 y 80, por ejemplo, los psicólogos no le permitían a los jóvenes o niños que eran de familias de padres separados o de familias monoparentales, las cuales eran llamadas erróneamente como familias disfuncionales, entrar a un colegio porque consideraban que esa condición específica de la familia, que supuestamente era normal, pues había una visión moralista de la historia de la familia, esa condición impedía, complicaba procesos y además iría a contaminar al resto de los de la clase como si fuera un asunto de contagio social. Lo cualitativo entra muy fuerte y entra a cuestionar esas correlaciones que se hacen en la investigación más de naturaleza empírico-analítica cuantitativa y se introduce una perspectiva hermenéutica que fue muy, muy importante. Adicionalmente, introdujo el debate socioantropológico y político en la psicología, que era prácticamente ausente hasta los años 90. La psicología se metió muy poco en la cuestión política y justamente porque además el origen de la psicología inicia con un problema muy grave. Ustedes cuando han visto el curso de historia de la psicología en los primeros semestres de formación, se han dado cuenta que la psicología emergió como ciencia en la negación de su propia existencia cuando niega a su madre, que es la filosofía. Entonces, cuando la psicología dice, mire, yo a esa señora llamada filosofía, yo no la conozco, yo no tengo nada que ver. Entonces, en ese mismo momento en que niega a su mamá, pues niega justamente su existencia y su origen. Entonces, la psicología dura, a mi modo de ver, pero son los textos de varios historiadores, como Michael Ross, por ejemplo, que tengo ahí colocando, Fernando González Rey también, y otros, Ian Parker, por ejemplo,
que comentan que la psicología empieza perdida y le toma muchos años, le toma muchas décadas para volver a encontrarse con su origen sociológico, antropológico, al cual desconoció, y con su origen filosófico-político. Entonces, ese debate, digamos, que se introduce en la investigación cualitativa permitió hacer preguntas fundamentales que la psicología antes de esos años no se hacía. Por ejemplo, nosotros nos preguntábamos como psicólogos antes de ese boom de la investigación cualitativa, ¿quién escribe? Es decir, ¿quién es el que escribe y quién escribe, ¿no? ¿Para quién escribe? ¿Cuáles son los intereses ideológicos y políticos de la persona que está haciendo la investigación? ¿Quién se beneficia con la investigación? Esas preguntas estaban ausentes del debate, así como habían otras categorías que tampoco hacían parte del debate justamente por esa exacerbación del empírico analítico y de la correlación a teórica estadística sin ninguna, digamos, valor de significatividad. Nuevas categorías, entonces la investigación cualitativa viene a traer. Por ejemplo, la psicología empieza a hablar en esos años recientes de lo simbólico, del lenguaje, del significado, de las representaciones sociales, de las narrativas, de los discursos. Y ustedes saben que son categorías que a ustedes les parecen hoy en día muy familiares, pero que son relativamente novedosas. Entonces, eso fue un asunto importantísimo porque ese boom de lo cualitativo, en efecto, trajo eso. Y trajo también, por ejemplo, nuevos recursos metodológicos que no existían antes, por ejemplo, que no eran frecuentes, que eran más frecuentes en la sociología y la antropología. Por ejemplo, las entrevistas, por ejemplo, la observación participante, la etnografía, por ejemplo, las narraciones, las producciones icónicas, la historia oral, una cantidad de recursos que la psicología ha ido un poco incorporando a su acervo metodológico y que en efecto le han dado bastante, digamos, versatilidad. Sin embargo, y aquí viene el gran pero de la cuestión es que muchas de esas, digamos, iniciativas cualitativas que hicieron parte de ese boom de los 70, aún persistieron en los viejos vicios del empirismo que nosotros aquí estamos criticando. Entonces, muchos de los instrumentos de entrevista, por ejemplo, eran solamente pregunta y respuesta. Muchos de los participantes solamente eran tomados como receptores pasivos que recibían instrucciones. Había una doble asimetría metodológica, por un lado, con una comunicación unidireccional y por otro lado, con un tipo de relación que se establecía entre investigadores y participantes que era habitualmente distante, fría. Entonces, es curioso, por ejemplo, que uno vea, y lo voy a decir con todo respeto, algunos psicoanalistas que tengan unas perspectivas tan distantes y tan frías, solamente enfocados en la visión de que, por ejemplo, el silencio tiene un valor allí fundamental en la lógica pues, del acto clínico. Y yo le digo una cosa, en efecto, si ustedes se ponen a ver, y es una crítica que la podemos discutir, porque aquí hay colegas del psicoanálisis, inclusive yo tengo formación en psicoanálisis, pero ustedes nunca han pensado, por ejemplo, que el poder no está en el que habla, sino en el que escucha. Y centrar la dimensión en la escucha, seguramente podría plantear una simetría que uno podría por lo menos ponerse a debatir en este momento, en el que en efecto, digamos, ese boom de lo cualitativo, ese boom necesariamente no trascendió aquellas lógicas empiristas que no necesariamente ponían a esa condición del investigador y el participante como una dimensión de lo que podríamos llamar una comunicación dialéctica. Y el escaso posicionamiento subjetivo en investigadores y participantes también en sus trabajos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a mí me enseñaban metodología cuando hice la formación en mi universidad de origen, es que uno tiene que ver cómo encaja las informaciones, que además les dicen datos, porque es además la peor forma de llamar la construcción de informaciones, la peor forma que tú tienes de llamar eso que tú estás creando en el trabajo de campo son datos, porque en portugués, por ejemplo, es más fácil uno tener repudio de esa palabra, porque en portugués son dados, ¿no? Entonces, dato es algo que ya está dado, que ya está listo, que usted solamente lo coge y pues y lo trae a algún espacio y ya está, digamos, prácticamente como si las informaciones que uno puede construir en campo ya tuvieran un valor ontológico intrínseco antes inclusive de pensar un modelo teórico para obviamente dialogar con esas informaciones. Entonces, en todos esos problemas, digamos, de lo cualitativo, entonces aparecen dentro del marco de las investigaciones cualitativas, aparecen diferentes tendencias. Obviamente el psicoanálisis tiene una tendencia muy fuerte y le apostó a la dimensión de lo simbólico, por ejemplo, y a la dimensión del significado, algo que nosotros vamos a criticar porque son categorías que tienen un valor fundamental y que abren un debate, pero lo abrieron hace 40 años o 50 años, pero el debate ya está agotado en la dimensión de lo simbólico. Otras tendencias, por ejemplo, las tendencias de la psicología cultural fueron fundamentales, porque además traen la cultura como una matriz necesaria donde se constituye, digamos, lo que podríamos llamar el self o
o el individualismo la dimensión individual de la persona, porque no la psicología cultural no la subjetividad, pero de todas maneras sigue pareciendo, sigue habiendo un cierto tufillo, un cierto, digamos, rancio de una perspectiva determinista culturalista. Entonces, como que o hay un determinismo centrado en el individuo o un determinismo centrado en la cultura que también tendríamos que debatir. Entonces, dentro de esas, digamos, diferentes tendencias de la investigación cualitativa, la psicología soviética trajo unos elementos súper importantes, con Vygotsky, con Leontiev, con Rubinstein, con Albojanova, por ejemplo, que vinieron a traer un elemento fundamental, y es que los soviéticos no hablaban de lo simbólico porque no conocieron esa categoría, pero sí introdujeron la categoría de sentido y una cantidad de, digamos, de definiciones que Vygotsky va a plantear, que son muy interesantes y que abrieron un camino posible para lo que yo voy a llamar que es la subjetividad, y que lo continúan otros autores. En ese el central que no vamos nosotros a tomar es a Fernando González Rey. ¿Qué es entonces dentro de ese paquete grande que se llama investigación cualitativa, que hay diferentes tendencias? Yo solo he mencionado unas, pero hay muchísimas, obviamente. Pero ¿qué trae la epistemología cualitativa para el estudio de la subjetividad? ¿Qué trae de nuevo? Digamos, ¿cuál es, digamos, el agregado que trae a este conjunto de alternativas de investigación cualitativa? Primero, que va a defender la emoción como una categoría central. Y es curioso porque fíjate que Freud era un defensor de la emoción y siempre fue, digamos, un ratificador de la emoción, pero después cuando se introduce la dimensión del lenguaje, el estructuralismo francés queda completamente cooptado por la categoría de lo simbólico. Y lo simbólico, entiéndase lo simbólico como los procesos intelectuales para la generación de conocimiento, lo simbólico como la generación de saber, de verdad. Lo simbólico no necesariamente implica lo emocional. Uno tendría que necesariamente definir lo simbólico, como lo decimos ahorita en la subjetividad, y es que lo simbólico no puede constituirse sin la dimensión emocional. Un poco le voy a poner un ejemplo a ustedes, es que si yo a ustedes les pregunto cuál es el curso, la materia con la cual ustedes tuvieron más fascinación en su vida escolar, en la primaria o en la propia universidad, es probable que ustedes nos puedan a nosotros decir aquí que el curso, la materia que más te interesó, que más te motivó, donde más aprendiste, fuera aquella donde hubo mayores procesos de producción de una emocionalidad que te permitía, obviamente, ir más allá, estar desafiada en ciertos procesos, aquel profesor que te desafiaba, que te ponía una situación más compleja, o aquel profesor con el que constituiste una relación diferenciada en relación con el profesor con el que había una relación solamente burocrática, de contenido, solamente de ir allá y colocar el asterisco donde es correcto. Entonces, la dimensión de la subjetividad viene a traer necesariamente una pregunta por cuál es el lugar de la emoción y su relación con lo emocional, porque ellos son una unidad. Y asimismo, pues crea categorías como sentido subjetivo, configuración subjetiva y desarrollo subjetivo que permiten el estudio de la complejidad de la producción humana en la vida. En ese sentido, entonces, podemos decir que la epistemología cualitativa, la propuesta de la subjetividad, realmente no es solamente una aproximación epistemológica, sino una plataforma científica de estudio de la subjetividad, que está constituido por 3 elementos fundamentales. Ustedes pueden ver ahí un grafiquito que se está moviendo. Entonces, tenemos 3 principios fundamentales: dialogicidad, metodología constructiva interpretativa y singularidad. Cuando hablamos de dialogicidad, entendemos dialogicidad como aquella posibilidad que tenemos de constituir iba a hablar en portugués, un engajamiento emocional, de constituir un compromiso emocional dentro de la investigación. ¿Qué significa eso? Que cuando los participantes realmente se sienten motivados para hablar de un tema que les interesa, de un fenómeno que les gusta, de algo que les genera pregunta, de algo que les genera angustia, ese compromiso emocional que asume el participante dentro de una investigación es completamente necesario, y no como a veces cuando usted va a un Unicentro en Colombia, entonces usted lo toma, digamos, lo coge una persona que le va a hacer una encuesta, por ejemplo, de hábitos y preferencias de consumo de Internet, y usted qué prefiere, Claro o la otra, y usted no tiene tiempo, usted está aburrido, usted además le hace una pregunta, además usted lo tomaron como un objeto, usted no quiere hacer nada allí, usted simplemente está incómodo, usted está con afán,
y no va a responder absolutamente nada. Entonces, la dialogicidad introduce necesariamente ese compromiso emocional, pero no es un compromiso emocional que usted lo puede dar, usted no puede motivar a nadie. Por eso los talleres de motivación no tienen mucho sentido, porque la motivación es un proceso constitutivo, no es que yo te pueda transmitir a ti la motivación. Implica la dialogicidad provocación, lo que significa que, por eso yo ahorita criticaba la dimensión de la escucha. La escucha es una forma de provocación sumamente neutralizada, mientras que el diálogo, generar nuevas preguntas, generar inquietudes, implica necesariamente un marco completamente distinto, en el que yo no solamente estoy escuchando y en silencio, sino en el que yo estoy implicado con lo que usted le está pasando y además yo lo puedo usted movilizar, le puedo generar una contrapregunta que usted lo puede poner a veces inclusive en situaciones de dificultad, porque usted va a tener que pensar alrededor de cierta cuestión. Implica también marcos de reflexividad, lo que implica también una ética del cuidado, porque en el marco de la dialogicidad implica una reconsideración de cuál es la relación entre participante e investigadores, y ese marco de dialogicidad también en algunos casos, yo no creo que en todos, pero en algunos casos, principalmente cuando trabajamos salud mental, desde una perspectiva investigativa de la clínica, a veces ocurre desarrollo subjetivo. Desarrollo subjetivo es toda posibilidad que tiene una persona frente a una situación apremiante de la vida, pues de construir alternativas de subjetivación. El desarrollo subjetivo no es desarrollo psíquico en la visión piagetiana, que eran las etapas, que obviamente todos tenemos que pasar por allí, no. Desarrollo subjetivo es un desarrollo autoral que cuando uno se siente a veces amenazado en su integridad física o a veces, por ejemplo, que estamos en el propio coronavirus, a la gente le ha tocado generar unos recursos que pensábamos que no teníamos para poder, digamos, un poco tener una forma de vida que tenga algún valor, que tenga dignidad, que tenga alguna significatividad. Si esa es la dialogicidad como principio, yo también puedo hablar de la metodología constructiva integrativa, que es otro principio, en donde el campo y la teoría están juntos. Eso es un elemento fundamental para la clínica y yo pienso que en eso Freud fue muy importante. ¿Por qué? Porque Freud siempre pensó la clínica, el espacio de la clínica como un campo de investigación. Entonces, no es posible que usted atienda a una persona, un paciente, si usted quiere llamarle paciente, no es posible usted atenderlo sin que haya un espíritu investigativo que esté allí, digamos, gobernando la situación. Y eso quiere también decir que cuando usted va a campo, en la salud mental, todo el tiempo lo que usted está haciendo es producción teórica. Habitualmente, si ustedes han visto en los trabajos de grado, de pregrado, menos los de maestría y doctorado, en los de pregrado uno le exigen que uno haga un apartado teórico, entonces uno allí se lanza y primero hace una revisión teórica y colecciona puras citas de puros autores y bueno, ahí la persona se desaparece como autor. Después le dicen a uno que haga un marco teórico, pues con las categorías fundamentales de su estudio. Después le dicen a uno que ponga unas informaciones como en bruto, ¿no? Como tablas o informaciones, recoge uno ciertas informaciones de narrativas, está buscando narrativas. Después le dicen además que haga una discusión, que significa, quería juntar lo que uno pues separó, ¿no? Que es juntar lo teórico y, digamos lo empírico, por decirlo así. Y al final uno tiene que hacer como una especie de balance, cerrar, concluir y todo lo demás. Pero fíjese que en ese movimiento, si usted se da cuenta, la teoría y la parte empírica están escindidas, ellas están divorciadas. Y uno podría decir, ¿y por qué no? Cuando uno está haciendo una metodología, uno está todo el tiempo haciendo trabajo teórico. Un buen metodólogo, compañeros, compañeras, es una persona que tiene una formación teórica y filosófica sólida, que es densa, que puede, digamos, no solamente aplicar un determinado concepto. Recuerden que cuando nosotros vemos el primer curso de psicopatología, como en quinto, sexto semestre, uno se obsesiona muchísimo por empezar a poner las categorías y es muy divertido, ¿no? Ah, pues, ahí va el histérico, ahí va la obsesiva. Y uno, digamos, se vuelve digamos que se vuelve como muy automático para aplicar esas cuestiones cuando uno puede decir hoy en día, ¿será que un pensamiento estructuralista de esa naturaleza le cabe, por ejemplo, una visión de la salud mental? Yo les digo una cosa, las categorías básicas que todos estudiamos de la constitución, de la estructuración psíquica, pues obsesión, dosis, intervención y todo lo demás, tienen un valor, no tengo duda, pero los casos que yo he visto de salud mental, digamos, remiten a otras dificultades, a otras preguntas que no necesariamente tienen ese espíritu del estructuralismo en esa, digamos, exacerbación que lo conocemos. Y también implica la metodología constructiva interpretativa pensar la teoría como un sistema vivo. ¿Qué significa eso? Pues que a uno le toque recitar las definiciones, sino que uno pueda utilizar las categorías para pensar el mundo, inclusive para pensarse uno mismo. Hoy en día estamos todo el tiempo enfrentados a pensarnos porque estamos amenazados en nuestra propia vida, no solo por un virus, sino por una violencia importante que nos consume en Brasil, en Colombia, etcétera.
Y esa metodología también implica ser constructor de mundos inteligibles. ¿Qué significa eso? Que la metodología es un asunto que se va desarrollando, que se va construyendo y que te va permitiendo, digamos, darle inteligibilidad a aquellos fenómenos que no lo tenían antes. Es decir, cuando uno empieza, digamos, y cuando usted hace un modelo teórico de un caso clínico en salud mental, usted tiene la posibilidad de dar inteligibilidad. ¿Qué significa eso? De usted poder generar una serie de comprensiones y explicaciones sobre lo que pasa allí y no solamente poder escribirlas, porque recuerden que uno de los problemas de la cualitativa siempre fue que se dedicó a escribir el mundo tal cual como era, digamos en la versión más fenomenológica. Eso no tiene ningún sentido porque el mundo no es tal como es, sino el mundo es de acuerdo a cómo uno lo pueda constituir en el marco epistemológico que uno esté trabajando. Y la singularidad, que es un principio fundamental, implica primero que todo no poder hacer esa separación entre subjetividad y objetividad. Cuando me dicen, ah, usted trabaja con la subjetividad, entonces usted no es objetivo. Digo, no, mire, hay una falsa oposición. Subjetividad no tiene que ver con qué es lo opuesto a objetivo. Y el objetivo no tiene que, no está relacionado con aquello que es verdadero, con aquello que es universal. Esas categorías epistemológicas y teóricas, ellas tienen que volverse a construir porque están mal enseñadas. Pero lo que les puedo decir es que la singularidad ella opera en esa articulación entre lo que es a veces específico para una persona, esa vivencia única de esa persona que está en un padecimiento, por ejemplo, de salud mental, pero ese aspecto que aparentemente es muy específico en esa persona también ayuda a alimentar otros casos que uno tiene en la salud mental, porque si no hubiese esa relación entre la dimensión completamente específica y otras posibilidades de explicación para otros casos, para otros grupos, con los debidos cuidados, con la debida relatividad que uno le pueda poner, entonces uno no puede construir teoría ninguna, porque obviamente uno cada vez que fuera a empezar tendría que hacer algo completamente nuevo. Recuerden los fenomenólogos más radicales, inclusive la perspectiva humanista que se identificó con la fenomenología radical, en una visión además completamente realista en términos de un empirismo realista, pensaba, por ejemplo, que no se puede construir teoría y que cada vez que uno elabora un caso, está pensando el caso completamente de cero y todo lo que uno hizo atrás no le sirve para nada. Digo, un momento, nosotros tenemos que oscilar entre, digamos que saber un poco mediar entre, claro, no se trata de hacer generaciones inductivas y decir que este caso explica todo el resto, porque sería una cosa que no tiene sentido en el marco de un universalismo. Pero tampoco uno puede decir que los casos que uno averigua en salud mental no le permiten pensar otras situaciones que pueden tener alguna relación entre sí. La singularidad implica dinamicidad, implica tramas de vida, implica cultura e implica historia. Entonces, cuando uno se pregunta sobre todos los aspectos de los principios de la epistemología cualitativa para la salud mental, uno dice, pero ¿y para qué le sirve eso a uno? O sea, ¿qué es lo que agrega la subjetividad entonces finalmente? Entonces, primero, le permite a uno entrar en la singularidad de los procesos humanos vinculados a la salud mental, y le permite a uno desarrollar procesos metodológicos que rescatan las producciones subjetivas más íntimas y genuinas, permite promover e innovar en la creatividad de los profesionales que trabajamos con clínica y salud mental, implica revitalizar ontológicamente a las poblaciones que son interpretadas desde la patología o la victimización. Por ejemplo, yo atiendo a una persona hace unos días que me dijo, es que mire, yo tengo un síndrome, un trastorno bipolar, y entonces a mí me dijo el psiquiatra pues que yo no podía hacer absolutamente nada, pues porque pues lo que me queda es medicarme, atenuar un poco los síntomas, pero que yo soy una enferma de por vida. Pues, eso es lo que uno dice, ese fetichismo con los determinismos patológicos. Entonces usted tiene una patología que ya alguien se lo adjudicó, entonces usted está completamente inhibido para otros campos de la vida, para otros desarrollos de la subjetividad en otras frentes. Y también hacer crítica, obviamente, esa perspectiva de la subjetividad a los sistemas de pensamiento científico y profesionales actuales que son poco generadores de alternativas ante las situaciones de sufrimiento de las personas. Lo que estoy diciendo aquí, y que ya voy a entrar más en materia, esto es apenas, compañeros, compañeras, el inicio es, estoy pensando en desarrollo subjetivo, que es un concepto que Fernando González Rey y Albertina Millán trabajaron y que nosotros estamos trabajando todavía, que implica pensar la emergencia del sujeto frente a sistemas sociales e individuales dominantes, es la posibilidad, cuando uno hace desarrollo subjetivo, de generar posibles alternativas de desarrollo singular frente a fenómenos que tienen algún tipo, digamos, de dominación, frente a una familia dominante, frente a un presidente que pone a una situación, a una población en una situación de riesgo, frente a un jefe, digamos, que lo oprime a uno, o frente a su propia subjetividad, su propia personalidad, que inclusive le hace a uno pasar cuestiones, por ejemplo,
Hoy en día, más que nunca, los trabajadores se sienten culpables porque están haciendo teletrabajo. Es un asunto interesantísimo de investigar, de por qué hay tanta culpa en las personas supuestamente porque están haciendo teletrabajo como si no estuvieran trabajando. Esos son elementos que son para pensar obviamente en esa clave de la clínica y la salud mental. Entonces, pensar el desarrollo subjetivo, como lo estoy pensando, implica la capacidad para recrear modos de vida, para crear de forma recursiva nuevas formas de uso del tiempo libre, para asumir el juego de forma seria, el juego, la brincadera, pues como algo serio, reflexividad sobre el plano espiritual, que además se habla muy poco de lo espiritual, que es una categoría que yo no voy a tratar aquí porque no es el tema, pero la psicología me parece que le toca pensar lo espiritual y le toca inclusive salir de la subjetividad para dialogar con lo espiritual porque eso no está suficientemente pensado y la psicología se resiste a eso por el miedo obviamente de ser considerado como una perspectiva idealista y eso es un asunto que tenemos que por lo menos conversar. Y obviamente resistirse a las formas dominantes y crear alternativas de vida para confrontar toda determinación social, económica, cultural y propiamente subjetiva. Entonces vamos, esa es la primera parte, es una primera introducción. Vamos a hablar de concepciones de salud mental y yo voy a poner la subjetividad en foco. ¿Ustedes se acuerdan de esa pintura? Se llama La Ronda de los Presos, 1890, Van Gogh la pinta. Él está internado, se ha cortado la oreja después de que sale de vivir con Paul Gauguin en la Casa Amarilla que les mostré y nuevamente vuelve al psiquiátrico y esa es una pintura que él hace, que es lo que pasaba con los pacientes psiquiátricos que les daban 10 minutos al día para ir a un patiecito, como ustedes ven allí, y entonces ellos daban vueltas y después nuevamente pues para, digamos, las celdas. Es interesante que nosotros pensemos el tema de la salud mental y yo le voy a hablar aquí desde una perspectiva de salud mental que tiene que ver con salud colectiva, que tiene que ver con la reforma psiquiátrica brasilera. Para mis amigos colombianos, les quiero decir que Brasil ha sido uno de los países más vanguardistas, con Argentina, un poco con Venezuela y con Chile en otras épocas, que hicieron una reforma psiquiátrica que implicó, digamos, reconfigurar completamente todo lo que hablamos de qué es trastorno, de qué es enfermedad mental, de cómo se atiende, de qué es un psiquiatra y para qué sirve. Eso fue un efecto, un desdoblamiento de la reforma psiquiátrica que hubo obviamente inicialmente en Italia con Basaglia y también en Francia. Lacan, como psicoanalista, fue uno de los principales promovedores de la reforma psiquiátrica. Y Brasil se alimentó muchísimo porque Brasil ha estado muy conectado con algunas tendencias europeas, menos americanas, y eso le ha servido necesariamente para poder, de hecho Brasil hizo toda una reformulación y aquí nosotros tuvimos hospitales psiquiátricos convencionales, con choques eléctricos, con jaulas y todo lo demás, pero la reforma psiquiátrica abrió otras posibilidades, se cerraron esos sitios, buena parte de esos sitios están cerrados y se abrieron centros de atención psicológica que implicó tener antropólogos, educadores físicos, nutricionistas, psicoanalistas, psiquiatras, médicos fisiatras, en una, digamos, visión de atención psiquiátrica que no estaba necesariamente vinculada al síntoma y a la medicación y a la internación y a los choques eléctricos, sino que abrieron otras posibilidades que son muy interesantes. Entonces yo también les estoy hablando desde eso que obviamente yo he aprendido con mis amigos, mis colegas brasileños. También hablo desde una visión de la promoción del desarrollo subjetivo, como lo dije anteriormente, y desde una perspectiva también que cree que pensar la salud mental implica también en la generación de ciudadanías alternativas. Entonces vamos a ver. Yo les quiero comentar un poco el lugar donde yo trabajo en la Universidad Federal de Tocantins, una universidad pública, tiene más o menos 18.000 estudiantes, más o menos 1.600 profesores, otros 1.600 técnicos funcionarios. Es una universidad considerada en Brasil relativamente entre mediana y pequeña. Tiene 7 campus distribuidos todos en un estado que puede ser más o menos del 40-50% del territorio de Colombia, porque Brasil es un país muy grande. Y es una universidad que tiene muchos estudiantes que vienen de muchos otros lugares, es decir, no nacieron allí, sino que tuvieron que localizarse, lo que ya les permitió vivir una primera desterritorialización de su vida inicial. Hay muchas situaciones de desigualdades extremas en términos de género, raza, cultura, sexo. Hay mucha riqueza cultural, preciosa riqueza cultural, pero también hay mucha intolerancia a la diferencia. Y la universidad, ese tipo de universidades de la que les hablo, es una universidad nueva que tiene menos de 20 años y que se construyó
para poder dar, digamos, la posibilidad de generar desarrollo humano general en todo el país. Entonces, actualmente el sistema brasileño tiene más o menos 120 universidades públicas y unas 370 institutos federales con todas sus sedes. Obviamente, en realidad son 560 sedes del Instituto Federal que son una especie como del SENA que nosotros conocemos en Colombia. Entonces, digamos que aquí el tema de la educación pública universitaria, que además toda es gratuita y en algunos casos hay becas, hay posibilidades de promoción de las personas. El tema de la salud, de la educación pública, aquí yo podría decir que inclusive la educación se constituyó también como un programa de salud pública general, como yo les voy a comentar así pues, a continuación. Sin embargo, a pesar de que la universidad tiene una importancia, una relevancia, nosotros hemos venido viviendo y los colegas y los monitores aquí acompañan también, podrán más adelante intervenir también, ha venido ocurriendo un incremento del número de suicidios en las universidades. Ese es un mural que se hizo por una estudiante de medicina que es muy infelizmente se suicidó y una cantidad de actividades se han venido realizando un poco para apoyar eso que está pasando y que también sé que en Colombia, en diferentes países se ha venido pasando. Es lo que yo denuncié en el año 2012 cuando yo publiqué mi libro de juventud universitaria, Contradicciones y Desafíos. En el 2012 yo ya decía que hay una tragedia que no se estaba hablando y era la dimensión de la salud mental en los espacios universitarios, pero en la época era condenado a hablar de salud mental en los espacios universitarios, como si, nuevamente, como si uno no pudiera pensar la clínica en un escenario educativo, porque clínica y educación como que no combinan, supuestamente, ¿no? Este es mi equipo de investigación, y inclusive algunas de las personas que están aquí en las fotos están en este momento en el chat, participan y también tenemos diferentes grupos con personas mayores, grupos diversos, inclusive con jóvenes, a quienes también les debo todos los aprendizajes que estoy diciéndoles aquí. Y yo voy a empezar a hablar sobre, bueno, qué es lo que hemos nosotros hablado de qué es concepción de salud mental. Nosotros le hemos apostado mucho menos a la psicologización de la salud mental y le estamos apostando mucho más al teatro, a la danza, a los espacios de diálogo, a las músicas y a la reconstitución de los rituales, donde el estudiante se asume como parte del protagonista de su proceso universitario. Ustedes pueden ver ahí algunas fotos que son institucionales. Las pongo aquí porque son públicas, están publicadas en internet, en Facebook, en las páginas de la universidad oficial. Entonces, no hay, digamos, ningún problema y esta es parte, digamos, de lo que, aquí están pues mi facultad, son personas muy jóvenes, muy alegres y siempre muy dispuestos a trabajar. Diferentes aspectos con diferentes profesores en nuestro programa. Esta cuestión del suicidio y las tentativas de suicidio nos llevó a crear un programa institucional de salud mental que le llamamos Más Vida y nosotros entonces tenemos todas las, digamos, diferentes áreas de la salud como nutrición, medicina, psiquiatría, antropología, servicios, trabajo social, educación física, que además aquí curiosamente en Brasil hacen parte de lo que se llama como salud, es parte de las áreas de salud y hemos hecho una cantidad de actividades muy interesantes. Pero entonces yo quería proponerles a ustedes, voy a hablar de salud mental en la universidad y yo pienso que esto que voy a hablar a ustedes les va a gustar mucho porque creo que se van a sentir identificados justamente porque ustedes son parte de un escenario universitario. Entonces, una primera pregunta que nosotros nos hacíamos hace 2 o 3 años que empezamos el programa de salud mental es ¿qué pasó con la salud mental en las universidades? Porque como que de unos años para acá sentimos que pues que todo se fue al suelo, como que ¿qué es lo que ha pasado? Si estamos reportando, el año pasado la Universidad de Brasilia, que es una universidad importante en Brasil, tuvo 17 suicidios oficialmente comunicados. Pudo haber seguramente eh, pudieron haber tenido el doble de suicidios. Eso es un asunto importante para nosotros pensar. Yo quiero empezar esta parte que voy a comentarles aquí con una frase de Rimbaud, que a los 18 años, ustedes saben que Rimbaud murió muy joven. Rimbaud ya decía que la desgracia ha sido mi Dios, me he tendido en el fango, me he secado al aire del crimen. Es muy interesante esta cuestión de Rimbaud, porque creo que se va a conectar bastante con lo que yo les voy a explicar más adelante. Les voy a poner aquí ustedes un caso. Bueno, ¿qué pasó con la salud mental de las personas? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, primero, ha habido una eliminación de los rituales de la cultura. Ustedes saben que inclusive en este momento de coronavirus, los rituales están completamente abolidos. No tenemos ritual de despedida ni inicio. Mi bebé nació, no pudimos hacer un ritual de bienvenida en la familia. Claro, uno pone la cámara, pone el Zoom, pero eso no necesariamente compone todos los aspectos en la gramática sociocultural que implica hacer los rituales.
fallece una persona querida de nosotros, ¿cómo la despedimos? ¿Qué hacemos? Esa eliminación de los rituales, que no es exclusiva del coronavirus, solo que el coronavirus lo ha intensificado, obviamente, nos ha, digamos, ha llevado a que las transiciones de la vida no están siendo realizadas. Entonces, yo no sé en qué momento yo pasé de estar feliz a estar, por ejemplo, muy triste, en qué momento yo asumí la pérdida. Me enfermé, pero no hubo rituales que me permitieron a mí, obviamente, hacer esas, lo que llaman un poco la psicología cultural, esas transiciones del self en los diferentes desafíos de la vida. Con una extrema individualización que estamos viviendo, y el coronavirus nos ha mostrado cuán individualistas somos, cuando yo digo, mire, pues yo por qué me voy a convivir, yo soy un muchacho joven, yo no lo soy, pero ustedes sí lo son, 25 años, deportista, yo me voy a tomar una cerveza allí y allá, porque si yo me infecto de coronavirus, pues no pasa nada, porque pues eso será una gripita más, dos semanas o 3 semanas y estoy para adelante listo. Sí, pero esa actitud, ustedes han visto que hemos vivido en los diferentes contextos nuestros, lo que hace es que denuncia una extrema individualización, en donde además hay unos profundos conflictos en la diferencia, que es un asunto que nos cuesta mucho trabajo en la diferencia sexual, cultural, racial, étnica y política, donde hay un debilitamiento de las instituciones, donde la universidad ya no opera como antes, donde la iglesia también está fragilizada, la familia, el gobierno, las instituciones, digamos, de la modernidad dura. Como diría Bauman, esas instituciones ya están porosas, están diluyendo, donde hay carencia también de modelos culturales, donde hay una extrema tecnologización de la vida cotidiana y que lo que ha llevado obviamente todos esos aspectos compone lo que Bolstanski y Chappell lo han llamado como una capitalismo neoliberal exacerbado. Entonces uno dice, pero pues eso qué tiene que ver con la salud mental. Pues ha habido obviamente desdoblamientos de todo eso que estoy yo aquí comentando, por ejemplo, el consumismo extremo que nosotros estamos viviendo. Inclusive todos nosotros, queriéndolo o no, hemos aumentado, por ejemplo, nuestros consumos digitales. Creo que ustedes y yo también hemos pasado más tiempos en la pantalla con esto de coronavirus que en otros momentos, obviamente. Ha habido desdoblamientos, por ejemplo, la propia inteligencia artificial que se propone como una alternativa ante un fenómeno, por ejemplo, como el actual, de aislamiento físico, no social, porque no es lo mismo. Entonces, pues digamos que hay una posibilidad allí, ¿no? La gente trabaja desde casa, pero hay una cantidad de problemas que ha habido en el trabajo. Por eso, por ejemplo, Pilar puede ver que está más cansada, que, por ejemplo, su cuerpo lo ha resentido, que no necesariamente trabajar desde casa era más fácil. Nosotros teníamos la ilusión de que, ay, tan rico trabajar de casa, solamente es saltar de la cama para el computador y la cosa se resuelve. Pues no, nos dimos cuenta que esta forma de vida que estamos viviendo es más complicada, es más difícil, implica multiplicar las jornadas porque se junta la jornada de la limpieza de la casa, que todavía no hemos lavado los platos, pero estamos ya en la noche y fíjese la hora que es y no hemos arreglado la casa, pero tenemos que trabajar, pero tenemos que atender al hijo, pero tenemos que atender al marido, al novio, a la novia, y una cantidad, digamos, de asuntos que pensábamos que no se iban a complicar. La dimensión del afecto en la inteligencia artificial está muy compleja, inclusive hay un aumento en el uso de aplicativos para conseguir a alguien, pues Tinder, Happn, y hay una nueva herramienta muy interesante que es marcar encuentros virtuales mediante cámara que no tenía antes, por ejemplo el Tinder, que es muy divertido porque en efecto está generando un recurso allí divertido. Yo estoy obviamente bromeando, ¿no? Estoy diciendo es que surge una herramienta para intentar un poco lidiar con el asunto en que usted, pues puede que usted tenga un crush, pero eso no significa que, pues que se vaya a concretar porque usted no puede salir, porque usted está en una pandemia, porque usted está con pico y cebra, no puede necesariamente hacer el encuentro concretamente. La dimensión de lo íntimo y lo privado está obviamente trastocado, está como relativizado, la dimensión de la sexualidad, las instituciones, la representación del futuro, los lazos sociales, todo eso está necesariamente, se está reordenando, se está reconfigurando. Hay un exceso de espectacularización de la vida cotidiana. Pues ustedes conocerán el texto bellísimo, obviamente, de la sociedad del espectáculo. Es un texto que tiene más de no sé cuántas décadas, tiene este texto, como 6 décadas. Es un texto bellísimo que ya decía cómo en efecto íbamos a empezar a tener identidades falsas, íbamos a estar esclavos de la imagen, con noticias falsas, con el mundo de la posverdad, que hoy en día es algún fenómeno que lo estamos trabajando desde la sociología inclusive, de las mediaciones y de los asuntos virtuales. Hay una cantidad, digamos, de asuntos que son paradójicos, porque en estas generaciones de universitarios, por ejemplo, tenemos la impresión de que esta generación de jóvenes y niños son más protegidos, tienen más información,
están más centralizados, obviamente, tienen pensamiento más crítico, están más escolarizados y globalizados, y uno puede hacer un ejercicio simple. Haga usted la diferencia, y ustedes se dan cuenta. Contraste usted, no para comparar, sino para contrastar, para ver las diferencias. Contraste usted la formación de su abuela con la formación suya. Y usted va a ver que hay diferencias seguramente en la mayoría de los casos, no puede ser todo, estoy hablando aquí como sociólogo, estoy hablando de tendencias, no estoy hablando de subjetividad. Entonces, esas diferencias nos permite decir que en efecto todos esos aspectos parecen ser, digamos, parte de la agenda de la formación y además de una cierta clase, no estoy hablando de todas las clases sociales, de pronto hay clases sociales que no están ni más escolarizados ni más globalizados. Pero estoy hablando, digamos, de, como me estoy metiendo en el universitario, estoy hablando más de ustedes, más de los contextos sociales de los cuales ustedes hacen parte, pero inclusive están más protegidos, pero están más desamparados. Es decir, están más protegidos porque de pronto tienen algunos recursos de protección, pero están más desamparados objetivamente, tienen más información, pero yo me pregunto, ¿más conocimiento? Pues, no sabemos. Están más centralizados, pero también están más desprotegidos, están con pensamiento más crítico, pero también están más dependientes de las familias y están más escolarizados, pero tienen menos condiciones de trabajo. Es decir, los jóvenes de hoy, los jóvenes profesionales tienen mucha escolaridad e infelizmente, mucha escolaridad no, tiene una escolaridad que es muy alta para lo que empieza a recibir. No es que la escolaridad sea muy alta. Eso ha llevado inclusive a la universidad, es una hipótesis que yo tengo, es algo que estoy trabajando en los libros, que les mostré, que es un poco pesimista, pero me parece que la universidad está muy perdida, la universidad como escenario social, porque tiene un exagerado productivismo y reflexivo, 9 materias, 3 monitorías, 2 prácticas, un voluntariado, y además tiene novia, y además tiene novio, o tiene 2 novios, y entonces va para allá, y además es parte de la iglesia, y además es voluntario en el barrio, y además tiene que llevar a la mamá para el médico porque está enferma. Es una cantidad de cuestiones que yo pienso que la universidad tiene que empezar a pensar y a considerar. Aquí, por lo menos en Brasil, las carreras, las facultades tienen muchísimas materias, es un asunto que es bastante complejo. Hay una competitividad extrema, individualismo. La universidad parece más una máquina racional insensible, como que se prende un tren y usted, el que arrancó, arrancó y el que se quedó, pues se quedó. Yo vengo de una universidad cuyo lema es la mejor para los mejores. Y ese lema de la mejor para los mejores, que además es una forma de darwinismo social vergonzoso pues para una universidad, a más de esa categoría, eso es algo que, aunque no se diga más seguramente, porque a uno le dará pena decir como profesor que es la mejor para los mejores, eso sigue operando de todas maneras en algunos espacios universitarios, en algunas carreras más que en otras. Hay un desvanecimiento del reconocimiento de la solidaridad, de la espiritualidad, hay una sacralización de lo cognitivo como si lo cognitivo fuera lo más importante, y hay una demonización del placer, de la sociabilidad, de la afectividad, y lo que me parece a mí más complicado es que yo veo una inexistencia de ciudadanía como proyecto universitario. Entonces, aquí voy a empezar a introducir ya, para que vayamos empezando al caso que les voy a presentar aquí. Yo quería preguntarle a Pilar cuánto tiempo me queda, o ya me pasé. Tenemos reservada la sala hasta las 8 de la noche. La idea es poder dialogar un poco más, que usted nos presente y dar espacio para que las personas que estén interesadas hagan también allí como sus aportes. Perfecto, pues gracias. Entonces, la propuesta que yo les vengo a traer es justamente, estoy aquí para que discutamos, como dice la profesora Pilar, es un asunto de despatologizar, desinstitucionalizar, desacralizar, desmoralizar, deselitizar, desidealizar y desfetichizar la salud mental a través de lo colectivo, lo popular, la autonomía, la creatividad, la riqueza cultural y la espiritualidad. Por todo eso, pues yo tengo que necesariamente definir para mí qué significa salud mental, porque yo no he hablado hasta ahorita de salud mental, aunque he dado algunas insinuaciones. Para mí, salud mental son la cualidad de los procesos simbólico-emocionales generados por la persona, o por un grupo, o por una familia, que se generan de forma singular y que operan como pilares ontológicos. ¿Qué quiere decir eso? Son los procesos en los que uno constituye la vida, donde uno está parado. Por ejemplo, hay gente que dice, para mí el proceso fundamental de la vida es la familia, el trabajo y los amigos. Esos son los pilares ontológicos, por ejemplo, de una determinada persona. ¿Qué es salud mental? Son los procesos que posibilitan o no el desarrollo subjetivo y las realizaciones personales en diferentes campos de la vida, el trabajo, la familia, el estudio, la amistad. Y obviamente la salud mental también en la historia, la sociedad y la cultura que han sido subjetivamente vivenciadas. Eso es interesante decir subjetivamente vivenciadas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando a veces uno dice, pero ¿por qué se suicidó tal compañera si ella lo tenía todo? Y esa expresión lo tenía todo, a mí me incomoda mucho porque yo puedo decir, pero un momento,
una persona que supuestamente lo tiene todo, hay una dimensión allí hay una contradicción que está puesta, que uno tiene que necesariamente empezar a analizar. Entonces, esa dimensión esa cuestión de lo tiene todo, desconoce la dimensión singular del sufrimiento que está puesta en juego en una determinada persona. ¿Qué no es salud mental? Eso es lo que no es, lo que no, digamos en la visión clásica que ustedes seguramente en el semillero de salud mental han ido problematizando. No es una definición que opera en una dicotomía normal y anormal, no es un rasgo aislado, un síntoma aislado de subjetividad sin su matriz sociocultural, no es una definición objetivista que tiene una generación inductivista, entonces porque yo atendí a una persona psicótica, eso a mí me autoriza para saber de todos los psicóticos, es sumamente ilusorio obviamente, y no es un problema solamente del individuo aislado, como lo vamos a ver a través de un caso. Entonces, yo estoy hablando de la salud mental en esa perspectiva, y yo quiero a ustedes proponerles voy a presentarles un caso, una experiencia que nosotros tuvimos. Todos los nombres que yo estoy aquí poniendo, voy a poner en el caso, están ejemplificados, son ilustrativos, no estoy dando la identidad a la persona, obviamente, de las personas. Y es un caso que con esta parte voy a cerrar para que dialoguemos. También anuda lo que yo he hablado como teoría y como práctica, como parte de una dimensión unificada. Hace 2 años tuvimos un asunto muy triste, y es que una persona en nuestra comunidad universitaria falleció. Era un joven estudiante alegre, motivado, el estudiante que todo el mundo quiere, que es esforzado, que es simpático, que además es bonito, pero que además es una persona que ha generado muchos procesos interesantes en su comunidad, y falleció por un accidente absurdo. Se cayó en una moto y ese no tiene ningún sentido. Así esa cuestión de la vida que te atropella. Y lo que pasa es que no solamente ese acontecimiento afectó muchísimo a la familia de Tasio, como nombres todos cambiados obviamente, sino que también afectó a su comunidad más cercana. Entonces, en ese caso, a su grupo más específico de la universidad. Yo quiero recordarles que como mis estudiantes aquí en la Universidad Federal, la mayoría vienen de fuera, vienen de otros contextos. Entonces, cuando llegan a la Universidad Federal, como todo el mundo viene de afuera, entonces ellos constituyen su grupo de colegas y amigos como una familia. Entonces, lo que le pasa al uno tiene que ver con el otro, diferente a cuando usted vive en su ciudad y en su ciudad usted tiene la Universidad Federal, entonces pues usted no tiene, digamos, esa ligación tan fuerte con el contexto universitario como si le pasa en este caso a este grupo. Entonces, ¿qué pasó pues cuando supimos del fallecimiento de Tasso? Pues obviamente quedamos avalados, destruidos completamente. Fue una cosa muy dura para todos. Y hubo bastantes dificultades, inclusive el grupo, del grupo de donde Tasio era, obviamente, mucha dificultad. El grupo al cual pertenecía Tasio no pudo continuar estudiando, había crisis de llanto, ideaciones suicidas, varias personas solicitaron cancelar la matrícula de la facultad, lo que también tuvo que ser obviamente manejado. Entonces, no solamente fue un asunto de crisis, digamos, de una persona con su familia, sino fue una crisis colectiva que se generó a nivel de la salud mental. Pero lo primero que uno dice cuando uno está en un semillero de salud mental es, pues entonces uno qué hace allí, porque es que nosotros estamos en una universidad y yo aquí soy estudiante o soy profesor, yo no puedo ser clínico, yo no puedo hacer ninguna intervención en salud mental. Pues en efecto nosotros no pensamos así, por eso hicimos, digamos, una intervención con el debido cuidado, obviamente. Laura, por ejemplo, una estudiante que era colega de Tasio, decía, no me hace más sentido vivir. Si Tasio, que era bonito, fuerte, inteligente, una persona se murió, ¿qué se puede esperar de mí, una mujer enferma, sin ningún atributo especial? Yo estoy seriamente pensando que debería morirme. Necesito liberarme de tanto sufrimiento. Entonces, cuando una persona te comenta eso, y usted está trabajando en un semillero de salud mental, usted sabe que la persona de manera legítima está viviendo ese sufrimiento con mucha intensificación. Y hay que hacer algo porque en efecto nosotros hemos visto, y la estadística, la epidemiología nos ha permitido pensar que las personas que tienen ideaciones suicidas, el 90% de las personas se hubieran podido salvar, por ejemplo. Hay otras formas de suicidio que no se pueden evitar porque son decisiones de otra naturaleza, pero digamos una buena parte de esas personas podrían haber, digamos, tenido otra oportunidad. En un diálogo entonces también aparecen otras cuestiones. Por ejemplo, en una rueda de conversa que yo estaba haciendo, alguien me decía, siento que me voy a morir, que nada vale la pena. Carlos decía, estoy con mucho miedo. Mi familia está lejos y me siento desamparado. Recuerden que ellos vienen de lejos también. Lucía decía,
todo el mundo a mi alrededor se está muriendo. Yo pienso que debería irme de aquí. O sea, ustedes están viendo que se empezó a configurar un asunto que partió de un individuo, pero se empieza a configurar un proceso de la salud mental que se empieza a complicar en términos eh, de, del grupo social eh, de esa persona. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero mostrarles cómo, qué hacer entonces. Entonces, voy a mostrarles cómo a nivel de la práctica investigativa y la parte de la enseñanza y la pesquisa se vuelven en un escenario que se puede construir algo interesante. Entonces, curiosamente, pues el grupo donde ocurrió esa tragedia, esa situación del fallecimiento de nuestro amigo, era el grupo, digamos, que yo coordinaba en investigación en psicología. Pero nosotros estábamos haciendo investigaciones que es el curso que ustedes pueden ver como de metodología 1 y metodología 2. Yo soy el profesor de esas materias también. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que nosotros empezamos a hacer? Empezamos a hacer que las aulas, como la gente no podía estudiar, es decir, la dimensión simbólica está obstaculizada porque la dimensión emocional no camina. Entonces, como lo simbólico emocional, que se llama subjetividad, está desarticulado, entonces los procesos de subjetivación del aprendizaje pues no se generan. Entonces, hay que hacer algo. Porque entonces usted es profesor o profesora, usted dice, ¿es qué hago? No, pues, ¿cómo así? O sea, la vida así, la vida es muy dura, vamos para adelante, respiremos y hágale. Pues eso no funciona así porque la vida no funciona así. Les dedicamos varias aulas a hacer diálogos grupales, a hacer escritos reflexivos. Empezamos a visitar la familia de Tacio. Es un asunto muy interesante porque nosotros fuimos con la idea de darle apoyo a la familia, pues porque imagínate una familia que tiene un hijo joven que se fallece, está destruida. Entonces pensamos que íbamos a apoyar a la familia, pero en efecto creo que sí sirvió, pero en realidad lo que hubo allí fue que la familia también nos apoyó a nosotros como grupo humano. Y es muy interesante porque yo tengo estudiantes aquí en Brasil sumamente creativos, porque aquí todo el mundo sabe bailar, sabe cantar. Eso es una cosa que es hasta angustiante para los que somos tan precarios a ese nivel. Y nosotros cada vez que íbamos a visitarlos, entonces hay un estudiante que había construido una poesía, que cantaba una música. Y una cosa muy interesante que se veía con mucho dolor, pero que digamos que al principio solamente era el llanto, después empezó a aparecer la música, empieza a aparecer el arte, empieza a aparecer inclusive asuntos de fotografías. Esa fotografía que ustedes ven allí, pero que yo la he borrado un poco, obviamente, pues porque no se trata de mostrar los rostros de las personas, pero esa foto la pudimos tomar en el cuarto encuentro, porque en las primeras sesiones no tenía ningún sentido. En ese momento, ese día, la mamá dice, no, mire, ¿por qué no nos tomamos una foto? Porque también tenemos que celebrar la vida que él nos ha enseñado, la vida de mi hijo, que pues ha sido una persona tan querida. Y yo creo que si él estuviera aquí, él diría que nos tomáramos una foto. Entonces, fíjense cómo empiezan a haber procesos allí muy interesantes a nivel de la salud mental colectiva. Y en esa construcción de memorias afectivas, fue muy interesante que una de las colegas de Tacio empezó a enfermarse. Era la mejor amiga de Tacio, ella tiene 35 años, ella vive sola y también es de otro lugar, no es de la ciudad donde ella vive. Ella tenía un tumor también y además tuvo una pérdida de la visión por un accidente que ella también tuvo. Es una persona que, digamos, ya tenía unos antecedentes de salud, pero con esta, digamos, con el fallecimiento de su mejor amigo, pero que además era el muchacho fuerte, además era un muchacho fuerte que alzaba pesas, es decir, un muchacho que en 1,85, es como se explicó, ¿no? Que muera un joven, ¿no? Cuando los viejos son los que deberían morir, pues a veces no. Entonces, ella es diagnosticada, ella empieza a tener muchas preocupaciones, eh, ella se internada 3 veces en psiquiatría, la diagnostica el psiquiatra con síndrome de pánico y que además una cuestión fundamental en salud mental es siempre que necesariamente dudar y problematizar todo tipo de diagnóstico. No para decir que no tenga que dar un diagnóstico, sino poner siempre una interrogación en la dimensión que es lo que nosotros llamamos que es el diagnóstico. Se escondía bajo la cama, no se alimentaba, a veces ni se bañaba. La casa estaba a veces en caos y perdió un contacto con la facultad y no conseguía pues aprender. Entonces, aquí es donde viene la dimensión teórica también del campo, y es que yo estoy con mi equipo de investigación y mi equipo de investigación y que nos preguntamos qué podemos hacer por esa persona que como desdoblamiento de la tragedia del fallecimiento de Tacio, pues empieza, digamos, a desconfigurarse subjetivamente. Entonces, si la subjetividad es un sistema configuracional de movimiento, como ustedes ven allí la figura, entonces tenemos que hacer algo, obviamente. Y entonces un poco como que si la montaña, como si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, ¿no? Más o menos. Entonces, pues, ¿qué es lo que uno necesariamente tiene que hacer? Entonces, nosotros nos vamos como grupo
a visitar a esta estudiante, a Laura, y darle unos cuidados básicos completamente, un interés genuino, que es lo que yo les decía ahorita de los 3 principios, la dimensión de la dialogicidad, que implica un cuidado de la persona, ni siquiera implica un cuidado, digamos, a nivel psiquiátrico, sino que a veces es ir, conversar con la persona, poder hablar con esa persona, saber qué le pasa. Yo tenía unas conversaciones con ella muy interesantes por WhatsApp, que eran muy reflexivas, y yo soy aquí el director, digamos, de psicología, entonces pues digamos que uno podría decir, si yo fuera el típico, digamos, administrador, que dice, no, no, mire, a mí la cuestión, a mí me interesan las matrículas y las cuestiones administrativas, yo no tengo nada que ver con un estudiante, pues en efecto no podría ser un asunto de salud mental como lo que estoy proponiendo. Ella está muy mal, está muy, digamos, complicada, pero hay un asunto interesante y es que ella empieza, a partir de la visita que empezamos a hacer con ella, empieza a bañarse, empieza nuevamente a recuperar un poco la vida. Y esa es una conversación de WhatsApp muy interesante. Profesor, yo no sé, yo sé que no estoy muy bien, pero necesito presentar los avances de lo que había hecho en el trabajo de investigación. Está hablando de mi clase porque yo soy su profesor de metodología. Tacio, que era mi colega, además porque no conté algo importante. Tacio era el colega de ella y ellos estaban construyendo el artículo juntos que tenían que entregarme a mí al final del año. Y estábamos empezando el año en ese momento. Estábamos juntos en esa producción, yo no puedo dejar eso abandonado. Yo voy a publicar el trabajo llevando a Tacio como coautor. Fíjese qué interesante, una emisión ética aquí ella que es fantástica, y es que ella lo quiere llevar como coautor porque en efecto ella considera que tiene que terminar ese trabajo, aunque pues en este momento se ha quedado su colega. Y yo le digo, pienso que es muy noble y ético de su parte continuar con el trabajo que había iniciado con Tacio, pero ¿usted cree que pues consigue avanzar en ese trabajo? Y me dice, yo ya hablé con la psiquiatra y negocié con ella la dosis de medicamentos. Si yo creo que estoy bien y no necesito tanto, pues podré disminuir la dosis. Caso pues, que yo me empeore, puedo volver a lo que ella me indicó. Estoy muy animada, por eso es muy interesante porque cuando ella empieza a negociar con un psiquiatra, señores, quien consiga negociar con un psiquiatra, mis felicitaciones. Pero ella consigue en efecto movilizar a la psiquiatra y decirle, tranquila que yo puedo un poco dosificar y señores, y tampoco estoy diciendo que cada persona se tiene que automedicar, sino que ella empieza a notar que en ciertos momentos los medicamentos la ponen muy somnolienta y como ella quiere pensar sobre el trabajo, pues ella no puede pensar subjetivamente porque está dormida. Entonces, ella necesita recursos de atención para poder, obviamente, avanzar en su trabajo. Entonces, ella me decía esa es otra conversación que tengo con ella. ¿Sabe? Porque el trabajo de ella y de Tassos era sobre las personas que tenían deficiencia. Es decir, aquí se llama deficiencia a las personas que tienen alguna dificultad sensorial o intelectual, lo que llamaríamos allá personas con limitaciones físicas o intelectuales en Colombia. ¿Sabe por qué me interesé por las personas con limitaciones? No fue por los defectos, como es la crítica que hacía Vygotsky, sí, y sí por la cuestión del sujeto. González Rey dice que la persona puede ser sujeto, superar sus problemas y ser realizada. ¿Será que uno puede en serio hacer eso, profesor? Interesante porque eso que estamos viendo allí, ella empieza ya a generarse preguntas. Fíjese que en la anterior conversación que ella está haciendo, ella empieza a constituir ya una representación del futuro porque ella cree que éticamente tiene que terminar el trabajo del artículo, no para entregármelo a mí, sino porque ya tiene un compromiso que había suscrito con Tasso, y aunque él no esté ahorita, él va a ir como coautor, que es una cosa que es ciertamente preciosa. Y aquí hay un asunto y es, ella me está diciendo, porque además ella también es una persona que podría ser considerada como deficiente por sus enfermedades previas y todo lo demás. Deficiente, entiendan que estoy hablando de eso en portugués, ¿no? Es una persona con una limitación física o de alguna enfermedad. Entonces, cuando ella dice, ¿será que uno puede superar los problemas? Es una pregunta fundamental. Y mucho tiempo después, porque no va a ser la historia más larga, ella se va para un paseo y me dice, profesor, estoy de paseo, ¿cómo le parece que me levante un novio? ¿Qué tal la foto? Nada mal para una persona diagnosticada con pánico, ¿no es cierto, profesor? Lo que es muy interesante. Entonces, quería cerrar aquí, digamos, ir cerrando ya el caso que estoy presentando aquí, que es un caso muy corto, obviamente, porque no tenemos tanto tiempo para que discutamos ahorita. Eh, eh, el grupo como tal, digamos que vive esa pérdida, que es una pérdida obviamente horrible. El centro académico, digamos, la organización académica de los estudiantes de psicología adoptó como nombre, y se llama hoy en día Tacio, pues como se llamaba nuestro colega, pues que definitivamente partió. Se crearon las primeras jornadas de investigación. A partir de ese fallecimiento, creamos las primeras jornadas y hicimos las primeras, hicimos las segundas y bueno, después del coronavirus, para hacer las terceras jornadas de investigación, estamos haciendo un libro con homenajes con los trabajos
del grupo, y es un libro que se va a publicar. Hubo diferentes eventos científicos, la gente viajó para Curitiba, San Pablo, San Luis y demás, con los trabajos que hizo en la clase conmigo y obviamente haciendo otras posibilidades de desarrollo subjetivo. Se pretende hacer un mural de Tasso con una pintura. La universidad aquí pública es un poco restringida, no es como la universidad pública en Colombia, que hay más libertad. Los estudiantes aquí están un poco más, están inhibidos, pero también ellos mismos se inhiben. Y obviamente se está pensando que se le va a hacer un grado simbólico a la familia cuando el grupo de él, digamos, también se gradúe. Yo quiero terminar por aquí mis reflexiones sobre salud mental para que vayamos obviamente a discutir. La propuesta es entonces, bueno, vamos a construir nuestra casa amarilla. ¿Qué les parece? Es para vivir y respirar, pensar y pintar. Muchas gracias. Estas personas que ustedes ven allí es parte de los alumnos que yo más, además aprecio entre muchos que tengo, ¿no? Pero eso es parte del equipo en el que yo trabajo. Son varios equipos, pero bueno, ahí estamos en una foto muy, pues muy alegres. Muchas gracias. Muchas gracias, profe José Fernando, por toda esta presentación que usted nos hace, que parte de toda la experiencia y muchas de esas cosas que nosotros hemos compartido al interior de nuestro semillero de investigación en los cursos de clínica y salud, y que se anudan precisamente con ese interés que nosotros tenemos de pensarnos cómo hacer investigación en un campo que hoy no solo está de moda, sino que además nos evoca a pensar situaciones muy concretas de lo humano. Hay varias cosas que yo anoto y que pongo, digamos, en paralelo con el interés que nosotros tenemos de hacer investigación en esta temática. Y una de ellas, para abrir el conversatorio, yo invito en este momento a las personas que quieran participar, puedan hacerlo. Con mucho gusto, Ricardo, ya te damos la palabra. Una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que usted plantea, por ejemplo, tiene que ver con la emergencia del sujeto frente a lo institucional, aquello que genera precisamente dominio y de alguna manera un sometimiento frente al uso del fármaco, pero además sobre un diagnóstico dado a un sujeto que lo hace muy pasivo frente a la posibilidad, digamos, de generar vías de La intervención, investigación de la vías Universidad posibles Nacional o hizo un informe donde para él. Bueno, también me hacía la pregunta un poco desde la postura más del modelo médico, del diagnóstico como un destino, o sea, como el final del sujeto, más lo que define a ese sujeto, ya no con un nombre propio, una identidad construida a través de su historia, sino ya él el esquizofrénico, él el bipolar, él o ella el depresivo, ¿sí? Me llama mucho la atención, profe José Fernando, y esto es algo que pienso que desde el psicoanálisis es importante pensarnos y dialogarlo con lo que usted trae de la subjetividad y es la dialogicidad, o sea, el pensar el valor de la palabra a través de la escucha, de la palabra a través de quien habla, pero también de los silencios, de los cuales habla el psicoanálisis, pero de alguna manera ese silencio, digamos, articulado a esa posibilidad de hablar y de escuchar en los espacios terapéuticos para quienes hacemos clínica, pero también para quienes investigamos en este campo. Me gusta mucho esta afirmación que usted plantea de que hablar de lo subjetivo no es hablar de algo contrario al objetivo, o sea, como pensar que esta epistemología o pensarnos la teoría de la subjetividad es entonces hablar de sujetos que investigan en el campo de la salud mental sin un criterio objetivo, que es a donde apunta la taxonomía psiquiátrica de manera muy puntual y lógicamente la medicina en su generalidad. Estos conceptos de una salud colectiva, creo que es importante revisar la política pública y pensarnos de qué manera estamos pensando la salud mental, digamos desde un criterio donde todos caben en el mismo paquete, y eso lo veamos incluso cuando hablamos de psicoterapia en la tesis mía de la maestría en casos de adicción, el asumir, digamos, a ese sujeto, todos los adictos a iguales, todos los sujetos con depresión igual, todos los sujetos con melancolía iguales. Entonces creo que de alguna manera
quita ese valor importante del sujeto, esa posibilidad de pensar lo singular, de lo cual se habla muy bien el psicoanálisis. Sin embargo, pensarnos también la salud colectiva en términos del consumismo y de todo esto que usted planteaba en la primera parte de su presentación. Sí, entonces allí evoco algunas ideas para invitarlos entonces a que participemos, para que dialoguemos un ratico más. Es tarde ya en Brasil, acá en Colombia también ya van siendo las 7 de la noche, ustedes ya casi las 9 de la noche, así que ¿les parece si conversamos 20 minuticos, generamos preguntas? Creo que aquí se abren buenos espacios para quienes deseamos seguir investigando en este campo tan interesante y necesario para la psicología, las ciencias, lógicamente, de la salud y también las ciencias sociales. Entonces, adelante, hay varias personas que nos están escribiendo. Ricardo, tú eras la primera persona. Bienvenido y adelante. Quien iba a hablar hace un ratico. Dale, Ricardo. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué más, Ricardo? ¿Cómo te va, hombre? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Ah, qué bueno verte. Ah, lo mismo. Bueno, no, profe, me pareció supremamente interesante el espacio y yo quería remitirme a algo que hoy presentó el semillero de investigación de la Universidad Nacional con relación a las crisis de depresión y ansiedad que se están presentando en los adolescentes que tienen más o menos entre 18 y 24 años, que son los rangos en los que nos están llegando a las universidades. Estamos hablando de que en ese estudio se revela que más o menos el 67% de los adolescentes estaban en un cuadro ya sea de depresión leve, mayor o grave. Frente a estas dinámicas que se nos vienen como presentando dentro de este contexto de la pandemia, que obviamente sabemos que viene a potenciar también una cantidad de patologías, ¿sí? Por todo el confinamiento, por las relaciones como se están tejiendo, por la construcción subjetiva que se está dando en los chicos y en las personas que de alguna manera, no solamente desde un rango de no la patología, sino desde que muchos ya tenían unos rasgos patológicos o de enfermedades mentales comunes y que pues se pueden de alguna manera disparar dentro de este encierro. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos que vendrían entonces para las instituciones de educación superior, no solamente en el tema de acompañar a los futuros psicólogos, sino también pensando en estos dispositivos de atención que nos permitan precisamente unos diálogos singulares y dejar de ver la categoría del diagnóstico como parte o un sello característico de la persona, invalidando todas estas otras posibilidades que tiene de rediseñarse y de transformarse? Bien, Ricardo. Excelente pregunta. Profesora Pilar, ¿quieres que hagamos un bloque de 3 y vamos de 3 en 3 para que sea más? Sí, me parece Bueno, perfecto. Allí Ricardo. está, sigamos con otra persona, Lizeth Verónica. ¿Ibas a decir algo? Verónica. Buenas tardes. La Verónica. Profesora Fernanda, agradecerle inmensamente por este espacio tan interesante que nos ha otorgado. Creo que aquí está muy a la línea de lo que hemos abordado en el semillero de investigación de clínica y salud mental que dirige la profesora María del Pilar. Y digamos que mi pregunta va orientada mucho a la pregunta del compañero anterior. Ayer justamente estaba revisando un seminario que estaba dando el Colegio de Psicólogos de Santander, donde abordaban esta cuestión de la salud mental en los grupos étnicos colombianos, que hay registrados más de 100 grupos étnicos colombianos, hay mucha diversidad. Entonces se hablaba de que, digamos que las políticas públicas de Colombia han tenido que introducirse en estos grupos étnicos a abordar la patología y la salud mental desde el lugar de la institucionalización y no desde el lugar de estos grupos étnicos. Y digamos que este lugar de la espiritualidad cumple un lugar central en relación a la salud mental dentro de estos grupos. Y mi pregunta iba orientada justamente a que tú ahorita abordabas esto del término de la promoción de un desarrollo subjetivo. Y me interesa saber cómo esto se está incursionando en las instituciones en Brasil y de qué forma se está abordando. Y por otro lado, tengo una segunda pregunta y es... ¿de qué manera están participando los universitarios con ese trabajo tan hermoso que ustedes han venido haciendo? ¿De qué manera están participando ustedes en estos movimientos antipsiquiátricos y cómo se ve, digamos, tienen un lugar en las políticas públicas? Muchísimas gracias. Muy bien, Verónica. Muchas gracias por tus
inquietudes. Tenemos de pronto la participación de alguna otra persona que esté interesada. Laura Agudelo. Sí, buenas noches. También quiero agradecerle profundamente, profesor, por haber aceptado nuestra invitación desde el semillero. Es un honor tenerlo acá. Y bueno, mi pregunta va orientada un poco a qué lugar posible para seguir constituyendo la subjetividad en medio de esta crisis actual, de esta coyuntura, pues parece desdibujarse en medio de tanta incertidumbre, la liquidez de los lazos sociales, pues trayendo a colación al sociólogo Bauman. ¿Y qué recursos podemos agenciar nosotros tanto como estudiantes universitarios como en general en los distintos ámbitos que nos podemos desenvolver? ¿Cómo agenciar estos recursos emocionales para seguir constituyendo la subjetividad y salvaguardarla en medio de esta crisis? Gracias. Bien, gracias Laura. Gracias por tu intervención. Muy bien, y tenemos una última pregunta de Joan David Liscano. Bienvenido Joan. Un gusto tenerte acá entre nosotros. Adelante. Sí, Joan David. Muy buenas tardes, profesor. Primero que todo, muchas gracias por su tiempo. De verdad, muy interesante la charla y creo que nos ha servido a nosotros como parte de nuestra formación. Al igual que la profesora, me pareció muy importante esto que se plantea sobre el objetivo y lo subjetivo, que siempre está como eso en choque, pero pues realmente también lo tomo desde esa perspectiva que es como más de una unión. Mi pregunta va más enfocada respecto a la parte de los rituales, que usted bien mencionaba que se han ido configurando respecto a lo que veníamos haciendo anteriormente, por ejemplo, con la parte de las pérdidas, con la parte de las nuevas transformaciones que se van generando, que causan también impacto en la parte psíquica de la sociedad en general. Yo me preguntaba sobre cómo estas nuevas transformaciones y estas nuevas formas también van configurando unos nuevos rituales y unas nuevas formas de pensar que, bien o mal, se van adaptando a la sociedad y van como configurándola en cierta medida. Ahí está con esa mi pregunta. ¿En qué medida se van desarrollando esto y cómo la sociedad se puede ir adaptando a estas nuevas formas de pensar y vivir pues en esta nueva fase de la sociedad? Muy bien, Joan David, muchas gracias. Con gusto. Entonces, Si gusta, profe José Fernando, entonces podemos pasar, digamos, a dialogar alrededor de estas 4 intervenciones. Entonces, lo primero es, Ricardo, cuando habla sobre adolescentes y jóvenes y, digamos, lo que estamos viendo epidemiológicamente como una crisis. Y eso ya estaba visto hace muchos años, solamente que es curioso, Ricardo, cómo nosotros, aunque percibíamos el hecho social, es decir, existía crisis en los jóvenes universitarios, me voy a referir más a ellos obviamente, pero en la adolescencia también, y no solamente crisis en una perspectiva negativa, siempre la adolescencia fue vista como la juventud como algo negativo, no estoy hablando de eso, sino en efecto las personas sumamente complicadas para avanzar en sus estudios, inclusive muchas veces, ustedes lo han visto, con tentativas de suicidio, con suicidios, inclusive en algunas universidades. Yo di una conferencia el año pasado sobre ese tema en una universidad prestigiosa en Colombia, y a mí me decían los estudiantes, pero profesor, aquí la gente es de una clase, digamos, somos de familias bien, entonces esas cosas pues no pasan aquí, ¿cierto? Y fíjense, una cosa que fue muy, muy triste, ¿no? Al otro día que hicimos la conferencia en esa universidad, pero pues en otra facultad, un estudiante se lanzó de uno de los edificios y se suicidó. Pues es poco para decir como que si yo pensaba que por mi clase social, no sé si es que de pronto el estudiante me quería decir a mí que la clase media, una clase, digamos, con ciertas condiciones de vida social, económica, te protegen, pues hay que decirlo, pues no te protegen tanto. En realidad, no quiero decir que la clase social no sea un elemento que en muchos casos sí es promotor de la salud mental para bien y para mal. No esto quiere decir eso, pero esa característica en particular de pertenecer a, B o C universidad no es de ninguna manera una garantía absoluta. Entonces, nosotros curiosamente llevamos años viendo casos y casos silenciados además
lo que yo lo llamaba en uno de mis libros, una tragedia silenciada, porque nadie quería hablar de eso. Y porque inclusive, y yo quiero decirlo aquí, las universidades, sin importar si son públicas o privadas, se metieron en el cuento de, digamos, promover la formación y sacar egresados, pero sin pensar en un asunto que era muy delicado, que era la salud mental de la gente universitaria. Entonces, poco las universidades y las escuelas, los colegios que están antes de la universidad, tuvieron un papel omiso. Es decir, no tuvieron un papel, no asumieron objetivamente una situación que les correspondía, o en el mejor de los casos, que no era tan afortunado, a veces asumían una posición manicomial para tratar los problemas. Entonces era muy normal, digamos, ver, muchachos, les estoy hablando hace 10 años, más o menos, que yo estaba en Colombia, era muy normal que nosotros viéramos que el estudiante que no encajaba, el estudiante que tenía problemas, que estaba deprimido, que no aprendía, se le llevaba como a otro lugar, aparte, en otro edificio, y en otra, se hacía una lista de los estudiantes que tenían problemas, y esa persona estaba allá, y se le trataba como algún asunto desperfecto que esa persona tenía, ¿no? Lo que quiere decir que entonces, como decía muy bien Pilar, es ahí la salud colectiva, la dimensión de la salud pública, de lo mental, por ejemplo, no existe, porque si entonces el problema es Joan, Ricardo, José Fernando, Federico, Daniela, pues entonces no hay nada, no hay que interrogar ninguna cuestión del sistema. Eso que tú dices es importante, Ricardo, porque la pregunta concreta tuya es cuáles son los retos que tenemos como institución de educación superior para enfrentar la situación de la depresión, del sufrimiento extremo en jóvenes estudiantes. Yo creo que es un reto fundamental, es que no es posible seguir pensando que la universidad es un espacio solamente para la transmisión de información. No es posible pensar que una universidad va solamente para el contenido. Nosotros hemos vivido un primer semestre este año, ustedes lo han vivido, donde han tenido que tener clases online y lo hemos intentado hacer de la mejor forma posible. No es lo mejor, sabemos que no es lo que queremos y lo hemos intentado sacar adelante. Pero saben todo lo que se ha quedado por fuera, ¿no? ¿Qué es lo que se ha quedado por fuera? Por ejemplo, los procesos identificatorios con los profesores se pueden hacer por internet, claro. Mira, aquí estamos en un espacio que demuestra eso. Hay una profesora que con su liderazgo y con la adhesión de un grupo genera actividad y hay muchísimas personas hoy en día vinculadas con las cuales estamos dialogando en 2 países distintos. Sin embargo, el ir a tomar el café, el estar en la oficina de la profesora, el participar de un evento en un espacio físico en particular, son cuestiones que no pueden ser sustituidas fácilmente. El reto es que es necesariamente estar sumamente atentos y vigilantes a, por ejemplo, ponerle cuidado al lazo social, que ya en efecto otra persona ya ha hablado bastante sobre eso ahorita y que me va a referir con más detalle. Ponerle cuidado, por ejemplo, a qué le pasa a veces a algunos colegas que no avanzan, que se quedan trabados en la universidad, y que la universidad, pues digamos que es demasiado severa, demasiado fuerte, y dice, pues mire, pues aquí como estamos seleccionando los mejores, pues eso es la selección natural, señores, pues los que no puedan, no tengan los recursos, pues hagan el favor y se bajan. 50% de los estudiantes universitarios colombianos nunca se gradúan de una carrera, ustedes lo saben. En Brasil es un poco menos, pero está parecido, son 46%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la universidad no tiene la capacidad todavía de absorber a la gente. Ustedes me dirían porque no hay plata. Buena parte es porque no hay plata, pero les quiero decir una cosa, la primera causa no es falta de dinero, no porque a la gente le esté sobrando el dinero, sino porque ese no es el determinante más interesante. ¿Sabe cuál es la causa? Que en el libro del 2012 que yo publiqué, que yo ahorita se los muestro, la principal causa es porque las personas no se sienten subjetivamente vinculadas a un espacio que se llama la universidad. Es porque yo no consigo constituirme socialmente en eso que llamamos universidad. Es porque yo no pude desarrollar procesos subjetivos, no pude configurar subjetivamente mi carrera y me siento completamente separado. Es porque mi deseo no ha tenido un camino allí, porque estoy completamente disyunto a mi deseo o porque no sé qué quiero. Y la institución no me ayudó a que yo pudiera reflexionar sensiblemente sobre eso que yo quería o sobre lo que no quería. Eso es un asunto que es complejo porque en efecto los retos, Ricardo, implican necesariamente que nos quitemos ese ropaje de la universidad como lo cognitivo, como lo intelectual. La universidad es una comunidad emocional de manera muy intensificada, donde hay procesos como desdoblamiento de esa emocionalidad, hay procesos intelectuales, la gente escribe libros, artículos, aprende, constituye una técnica para poder operar en el mundo profesional, pero no pensar que nosotros vamos a la universidad solamente para cuestiones informacionales. A mí me pareció muy simpático las situaciones que han aparecido de, por ejemplo, el caso que fue muy famoso en Colombia de Lorena,
cuando estaba haciendo otras actividades en las aulas online, y ha sido muy criticado el asunto. Pero Lorena dejó el micrófono abierto, pero ustedes lo pueden recordar, me imagino yo, porque yo lo vi aquí en Brasil, me imagino que ya fue muy, muy sonado, de que Lorena estaba, digamos, con su pareja y bueno, no se ha dado cuenta que dejó el micrófono abierto y la están escuchando en la clase. Entonces es un meme, es un chiste, lo que sea. Pero ¿qué es lo que nos viene a hacer pensar Lorena? Y es que la clase, la enseñanza es muy harta. Es decir, la enseñanza universitaria en muchos de los casos está desposeída completamente de valor significativo para las personas. Yo no estoy diciendo que en todos los casos, porque fíjense que mire la hora en la que estamos y nosotros estamos en 2 países en la noche trabajando y estudiando. Esta es una excepción, pero esta no es la universidad convencionalmente como se conoce. Esto que está pasando aquí es un espacio de resistencia a las formas dominantes en donde la universidad operó en contra de la subjetividad de las personas. Y ustedes me van a decir, profesor, pues está siendo muy, muy pesimista. No, fíjense que yo me he puesto a investigar en los últimos 10 años y le he preguntado a la gente cómo aprende más, en dónde ha aprendido más, en qué clases ha aprendido más. Y les puedo decir una cosa, no tiene nada que ver con el contenido. A veces los contenidos más ladrilludos, por ejemplo, los contenidos de epistemología y metodología que son tan densos, que son a veces hartos, aburridos, han sido interesantes porque hubo hoy un proceso subjetivo como el que estamos viendo hoy, que es de naturaleza colectiva, y que me lleva a mí necesariamente a desarrollar procesos simbólicos que además no solamente me permiten aprender más, sino que me generan una emocionalidad que además me protegen la salud mental. Porque hay un asunto que Ricardo está allí preguntándome entre líneas, y es, ¿no será que de pronto nosotros podríamos hacer más por la salud mental de los colegas, inclusive los profesores? Porque cuando yo estoy hablando, no estoy hablando de los estudiantes universitarios, estoy hablando también de los profesores. Yo tengo buena parte de mis colegas, y Pilar, que somos colegas, también lo sabemos, Pilar. Hay buena parte de los profesores que están enfermándose física y mentalmente en un escenario que está sumamente complicado. Está sumamente complicado por cuestiones de trabajo, por cuestiones de intensificación laboral, pero también porque la dimensión, digamos, del vínculo, del lazo social y de lo que yo hablé ahorita como los valores, los rituales y los valores de la solidaridad, de la reciprocidad, del reconocimiento, ellos están aniquilados, porque un poco como que la máxima hoy en día es, si yo aniquilo a mi colega, llámese estudiante, profesor, lo que sea, entonces yo puedo existir. Es la existencia mía, pero eso tiene un costo, que es la destrucción del otro. Es un asunto que tenemos que pensar, y fíjense que yo estoy pensando aquí, y yo no estoy hablando, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy haciendo mención de asuntos de naturaleza ni psiquiátrica ni clínica, estoy prácticamente haciendo una mención de procesos completamente, e inclusive valores morales. Yo estoy hablando de una ética, de una ciudadanía que tenemos que reconstituir. Eso es lo que, en relación a lo que decía Ricardo. Verónica preguntaba sobre la salud mental en grupos étnicos, que es un tema supremamente interesante y nosotros tenemos que ponerle mucho más cuidado a eso. Pues porque somos Brasil y Colombia, somos países absolutamente misturados. Brasil tiene 49% de su población negra, por ejemplo, pero el 98% de los recursos políticos, económicos y demás financieros reposan sobre una minoría blanca, lo que es en efecto absurdo. Yo no estoy hablando de lo blanco como raza, estoy hablando de lo blanco y lo negro como posición subjetiva en una cultura. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que tú estás diciendo es un asunto fundamental, y es que en esos grupos, en muchos grupos étnicos, solo lo espiritual tiene un lugar fundamental, y la psicología no reconoce la espiritualidad porque cree que eso es chamanismo, eso se confunde con religión. Entonces, la psicología siempre tiene una sospecha con la religión y como que un poco la evita para no perder cientificidad, cuando en efecto la religiosidad en nada está cuestionando la cientificidad de los procesos. Una persona puede tener convicciones religiosas. De hecho, colegas, todos tenemos convicciones religiosas declaradas o no, sean de naturaleza cristiana o de otra naturaleza, pero todos tenemos algunas convicciones de naturaleza religiosa que nos permiten, obviamente, enfrentar el mundo en su cotidianidad. Y cuando los grupos étnicos entonces están desposeídos de sus, digamos, recursos espirituales, de sus rituales, pues empiezan obviamente a enfermarse. Recuerden esa, y yo me voy a olvidar ahorita el nombre de la película tan bonita, La Serpiente, que fue una película premiada casi para el Oscar, en una película colombiana, creo que dirigida por Ciro Guerra, algo de la serpiente, que no me acuerdo bien el nombre. Recuerden qué es lo que le pasa a ese chamán. El chamán perdió la memoria. ¿Y por qué perdió la memoria? Porque lo que a él, digamos, le podía sostener la memoria es un chamán que pierde la memoria, pierde todos sus saberes ancestrales, y es porque ha habido un avance, digamos, de la modernidad, pues, que
lo separó de su grupo social, ya no hay rituales, ya no hay colectividad, entonces él no tiene memoria, él no recuerda nada, él sabe que existe, pero él no sabe, digamos, qué es lo que él puede saber. Y es un asunto interesante porque la dimensión de la espiritualidad implica necesariamente, primero, reconocer la diversidad como bandera, necesariamente una posición subjetiva ética que nos posibilite reencontrarnos justamente en aquello en lo que estamos diferenciándonos. Posiblemente yo no crea, por ejemplo, en asuntos de naturaleza chamanística en cierta cultura, pero el asunto de que yo no lo crea no es el problema, el asunto es cómo yo como psicólogo que trabaja la salud mental reconozco que cuando un grupo se le ha eliminado la posibilidad de lidiar con sus fantasmas, de lidiar con sus penurias espirituales, cuando ese recurso se elimina, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? La salud pública, por su torpeza, por todo lo que está pasando en el país, en todos los países, nos está obligando a eliminar los rituales. Yo les digo a ustedes, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo vamos a poder despedir a una mamá, a un papá, a un hijo? ¿En qué condiciones lo vamos a hacer? Si los rituales, llámense oraciones, rezos, misas, encuentros espirituales, todo eso necesariamente constituye para todos un valor desde su perspectiva religiosa fundamental para poder superar una pérdida, para poder avanzar en la vida, para poder hacer desarrollo subjetivo. Y si eso está inhibido temporalmente, es ¿qué pasa con la... O sea, nosotros como semilleros de salud mental tenemos que preguntarnos qué vamos entonces, a tener que enfrentar ahorita con poblaciones gigantescas que van a vivir situaciones que nunca antes han vivido. Entonces, yo pienso que, Verónica, la pregunta final que tú haces sobre de qué forma participan los estudiantes universitarios en estos procesos, yo pienso que ustedes tienen la respuesta, por ejemplo, en el tipo de evento que estamos haciendo. Es los estudiantes universitarios, y te digo por la experiencia que yo tengo aquí en Brasil, pero que también la tienen en la San Buenaventura allá en Cali, y es que mis estudiantes tienen un nivel de autonomía enorme. Fernanda, que está aquí en la reunión, y por ahí hay algunos que también veo allí en la reunión, ellos han hecho intervenciones en crisis con personas, han desarrollado procesos de salud mental con otros estudiantes, han generado programas de intervención, y de intervención siempre te comillas porque esa palabra es desagradable obviamente, pero quiero decirles que el estudiante tiene sí un protagonismo cuando trabaja la salud mental y es fundamental, inclusive a veces es más fundamental que el profesor, que la decana, porque ahí los profesores estamos muy lejos, porque no tenemos digamos, esa posibilidad de compartir los espacios sociales que ustedes de manera así muy cotidiana lo pueden realizar. Entonces, obviamente implica una posición ética, una posición ciudadana que implique la ayuda sobre el otro. Y Laura decía un asunto que es fundamental sobre cuál es el posible lugar de la salud mental en esta coyuntura constante de incertidumbre. Y Laura, vos pones un tema que es bien complejo y es que justamente lo que se nos exacerbó en este momento de coronavirus es que tenemos demasiada incertidumbre, como nunca la tuvimos. Siempre teníamos la idea que había incertidumbre, pero hoy en día no tenemos sino la certeza que la incertidumbre es un asunto del día a día. Cada día hay una noticia que nos sobrepasa en relación con el día anterior. Y hablaste también de la disolución de los lazos sociales. Pues ahí hay dos problemas allí complicados. ¿Y cuál sería entonces, digamos, el lugar de la salud mental? Y yo lo hablo desde la universidad. La universidad tiene que jugar un papel protagónico. ¿Por qué? Porque, y voy a decir algo que es muy fuerte, nuestros estados, Brasil, Colombia, Perú, están fallidos. El Estado falló. El Estado no opera más. El Estado como lo conocíamos, recuerden que cuando se inventa el Estado hace dos siglos, lo inventamos es porque creímos que habiendo esa forma de administración, de esa forma de gobernabilidad, se irían a resolver los viejos problemas de antes de un Estado moderno. Es decir, que habían algunos administradores que iban, por ejemplo, a operar sobre la salud de las personas. Se crea el asunto de la biopolítica. Con todos los problemas, la biopolítica tiene un papel y es intentar controlar, por ejemplo, una epidemia, una pandemia. Eso no operó, eso no funcionó. Tenemos que, yo pienso que, y voy a conectar con lo que dijo Johan David, cuando habla de cómo adaptarse a esta nueva fase de la sociedad, yo diría, Johan, no tenemos que adaptarnos a la nueva sociedad, lo que tenemos que hacer es un proceso de resistencia y asumir que nuestros estados son fallidos, que cuando y ya nos pasó a mí, en mi familia, en nuestra familia, con mi esposa, que cuando a ti te desconectan a un pariente porque tiene una cierta edad del respirador, porque en efecto hay que darle cabida a unos más jóvenes, eso es una política, eso es una necropolítica, ahí ya no hay Estado. Entonces,
Cuando nosotros estamos hablando de salud mental y Estado, nosotros tenemos que reconocer que ya que el Estado falló, ya que la estructura que habíamos inventado falló, tenemos que hacer otras configuraciones de otras sociabilidades que nos protejan en la salud mental. Porque eso que llamamos, por ejemplo, instituciones como policía, servicio médico, EPS, como ya no están operando y como no estaban operando desde hace mucho tiempo, tenemos que generar alguna alternativa, porque yo tampoco tengo un discurso incendiario para decir pues que nos vamos a morir. No, es que yo pienso que tenemos que empezar a constituir nuevas socialidades y nuevas formas de tejido social que nos permitan, y yo creo que sí lo estamos haciendo. Yo creo que cuando, por ejemplo, una comunidad universitaria se reúne a pensar la salud mental, está de alguna forma diciendo, mire, aunque no haya estado, nosotros tenemos aquí una organización, un grupo que nos protege y que promueve de alguna forma la salud mental. Y porque Johan inclusive decía, y entonces sin rituales, ¿qué hacemos? Que es justamente lo que estamos hablando, Johan, conectando con lo que tú decías. Entonces, ¿cómo hacer para que las transformaciones de lo subjetivo ocurran? Tenemos que, y yo aquí soy un convencido, y mi equipo aquí lo ha dicho también, y lo estamos escribiendo, estamos restituyendo, reconfigurando, reinventando rituales. Aquellos que ya no existen más, tenemos que reinventar, hacer otras cosas. Y las familias lo han hecho a través de internet o lo que sea, lo han hecho. Nosotros aquí estamos en un espacio que también implica una cierta ritualización, obviamente porque implica un encuentro, pero cuando yo digo ritualizar una pérdida, es un asunto completamente fundamental, pero hay familias que no tienen recursos para ritualizar, porque cuando usted ritualiza es porque usted tiene la capacidad para pensar qué es eso que se puede transformar entre la pérdida, es decir, usted está aquí en la condición con la persona amada ya no está, usted está entonces viviendo la pérdida y después usted tiene, digamos, asume la pérdida y puede continuar. Estoy haciendo una caricatura, obviamente. Para poder pasar todos esos momentos y que usted pueda generar desarrollo subjetivo a pesar de la pérdida del amado o de la amada, usted necesariamente tiene que tener recursos, y si no los tiene usted mismo o su familia, hay que haber una universidad, hay que un espacio social que pueda generarlos, que pueda promoverlos, para que en efecto las personas no, Johan, yo no pienso en que uno se pueda adaptar a esto que está pasando. Si nos adaptamos a lo que está haciendo en este momento los gobiernos de nosotros, ¿ustedes no han visto lo que está haciendo Bolsonaro? Por favor, yo no me puedo adaptar nunca a una lógica en la que, por ejemplo, el presidente quite la obligatoriedad de la máscara en la calle. Yo no me puedo adaptar a eso. Yo pienso que lo que tenemos es que desinstitucionalizarnos de esas formas institucionalizantes que nos han puesto en una crisis de salud física, de salud real y por tanto de salud mental, porque lo físico y lo mental están siempre articulados como una unidad, y crear otros rituales y crear otros ritmos de vida. Y la universidad tiene que ser necesariamente la institución en la sociedad que tiene que ser vanguardista. La universidad no se puede quedar para, no importa si usted es una universidad pública o privada, no importa si usted es un estudiante de una universidad pública o privada, el estudiante por excelencia tiene que ser necesariamente la persona que transgrede. Si ustedes lo piensan, yo soy un funcionario público, tengo unas ciertas garantías, yo estoy más adaptado. Pero Johan, usted no tiene que adaptarse, usted tiene que crear, tiene que romper, tiene que intentar hacer de alguna forma una subversión, y yo no estoy hablando de violencia real, estoy diciendo que ahí tenemos que subvertir el orden real que estamos hoy, el orden que está constituido hoy como normalidad, porque esa normalidad está completamente complicada. Christian Dunker, que es un psicoanalista que Pilar conoce, muy interesante aquí en Brasil, decía, el grave problema que tenemos hoy en nuestros días es que tenemos un exceso de normalidad, un exceso de adaptación. Y lo que tenemos es que ser un poco más anormales y un poco más desadaptados, no en el sentido de mente popular que lo dice la gente de los desadaptados como algo peyorativo. No, es que es ser un poco más desadaptado, inclusive en la propia universidad. Uno también debe un poco generarle resistencia a la universidad. Mis estudiantes me generan resistencia todo el tiempo, tanto como profesor como también como director, porque ese es el papel de un estudiante universitario en el proceso de vida que está viviendo. Excelente, profe, muchísimas gracias. De verdad que nos suscita muchos intereses y me voy pensando posibles rutas de hacer investigación y hasta la ilusión quizás de poder unificar trabajos desde su grupo de trabajo en Brasil con nosotros acá, que tengo un grupo, le cuento, de estudiantes, muchos están aquí en este momento en la presentación y colegas con los cuales podríamos hacer trabajos colegiados interesantes alrededor de esta temática de pensarnos la salud mental desde la subjetividad y una clínica desde allí. ¿Sí? Entonces, maravilloso. Nosotros tuvimos la posibilidad hace unos meses de tener con nosotros al doctor Daniel
Gular también. Tuvimos un espacio en el semillero y conversamos asuntos muy, muy interesantes alrededor de todo esto y bueno, nos ha suscitado cosas muy, muy chéveres. Muchísimas gracias, profe José Fernando, a todos gracias. Muy bonitos comentarios. Hay personas que nos han escrito que por cuestión de tiempo se han retirado del espacio. Todos Claro. muy, muy agradecidos y esperamos poder seguir contando, profe José Fernando, con estas posibilidades de trabajo conjunto y de compartir saberes y experiencias alrededor, no solamente de la salud mental, sino de la psicología en general, ¿no? Y creo que hay muchos intereses aquí en común. A todos, muchísimas gracias en nombre de la Universidad de San Buenaventura por haber acompañado este espacio. Nos estamos encontrando. Un gran abrazo, que descansen y feliz noche para todos. Gracias, profe José Fernando. Chao, Pilar, muchas gracias a todos y que descansen y seguimos conversando. Besos, chao.